Por primera vez, Diego usó ropa visual, teñió la cabeza, permitió su cabello y aretes, dándole a Carlos un rayo de apertura. Entonces, Diego apareció de repente en su puerta. Luego, Diego le preguntó frente a él si se quedaba o se iría. Entonces, Diego se disculpó por el beso erupción en una entrevista en vivo. Carlos se dio cuenta de que no solo estaba enredado por un chico malo, sino que tampoco podía deshacerse de él. Capítulo 1. Carlos miró al hombre frente a él y no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque había oído hablar de los rumores, Diego parecía aún más injusto de lo que pensaba. No solo se sentó cruzando las piernas y se sentó sin mirar, sino que también se teñiría el cabello. Llevaba un montón de aretes, llevaba un abrigo corto que parecía metal. Tenía muchas cremalleras y hebillas en su ropa, 3 anillos en la mano izquierda y 2 en la mano derecha. Aunque Carlos no apuntará a los dedos a la estética de otras personas, la primera reunión con una pareja que puede haber trabajado durante un tiempo se considera una ocasión formal, y este tipo de atuendo es unánime. Hola, el capaz. Aunque se quejó en su corazón, Carlos parecía no haber visto nada en la superficie. Cuando me conocí, fui el regulador organizado por la asociación, Carlos. Hola. No hablaré tonterías. No necesito FM. Como todos sabemos, aquellos que son capaces de usar sus habilidades traerán cargas al dominio mental y entrarán en un estado bajo, lo que requiere varios medios para aliviarlas. Pero puede haber una persona con una persona de 10,000 habilidades que sea difícil de alcanzar un punto bajo, como Diego. Este tipo de personas se llama personas adaptativas. Debido a su condición física especial, incluso si ingresan a un estado bajo, no necesitan el método más efectivo de regulación de frecuencia. Solo necesitan relajarse comiendo, bebiendo, divirtiéndose y otras cosas como la gente común de mal humor. Sin embargo, este es solo teóricamente el caso. De hecho, debido a que el nivel de habilidad de Diego es demasiado alto y su capacidad de usar es demasiado frecuente, todavía necesita sintonizar la frecuencia. Creo que podría necesitar mirar en el espejo. La característica más significativa del estado de la marea baja es que los ojos cambiarán al color dorado. Los ojos de Diego ya han acumulado un poco de oro oscuro, lo cual es una prueba de que ha entrado en una marea baja leve. ¿No sé cómo soy? Diego sonrió casualmente, puedo manejar este nivel. Si Carlos puede hacer la vista gorda a la ropa que usa Diego, estaría más allá de la ignorancia de Carlos. Soy Frank, los usuarios de la habilidad de Diego. Un nivel A o superior amenazará más que la capacidad de los propios usuarios después de perder el control. Si aceptan la regulación de frecuencia no está determinado por los propios usuarios de la habilidad. Así que lo que. Entonces se le pide que cumplan las obligaciones de aquellos que son capaces. Es genial. Diego agitó su mano, lo haré. Carlos estaba aturdido. Diego era el hijo mayor de familia García, una persona capaz de nivel SS y la principal fuerza principal en la lucha contra las mazmorras. Tenía la capital para actuar de manera mala, y solo tenía 23 años, 5 años más joven que él. Después de que la asociación se enteró de la situación y en realidad se encontró con Diego por algunas palabras, Carlos ya estaba listo para hablar en vano. Inesperadamente, Diego habló mucho mejor de lo esperado, pero podría estar molesto. Antes de esto, quiero hacer una declaración primero, soy un regulador de nivel. Diego mostró una expresión sutil, pero Yejinsui no tuvo objeciones esta vez. Él entendió completamente las dudas de Diego. No fue sorprendente que el ajustador elevara el nivel 1, pero sería extraño a 2 niveles, sin mencionar que Diego no es un nivel de SS ordinario. El ajuste de frecuencia entre usted y usted es tan alto como del 83%, y usted es una persona adaptativa. La asociación arregló que yo intente hacer un intento porque no le gusta la regulación de la frecuencia. Si cree que no es apropiado después de la regulación de la frecuencia, solo informe a la asociación y hay otros reguladores de candidatos. ¿83? Diego levantó las cejas, es interesante. Ven y hazlo. ¿Ahora? ¿Bien? Está bien, por favor extiende tu mano. Diego extendió su mano derecha, Carlos respiró hondo, cerró los ojos y extendió su toque, sintiendo las olas mentales de Diego. El dominio espiritual humano es una cosa extremadamente misteriosa y oculta que es difícil de comprender, pero las olas emitidas por el dominio espiritual son diferentes. A través de las olas espirituales, las personas pueden comprender indirectamente el estado del dominio espiritual. Después de que se usa la capacidad, el dominio mental se vuelve inestable, lo que se refleja en la onda mental, que se desvía de la frecuencia convencional. Cuanto más desordenadas son las olas mentales, peor es el estado mental de la persona de habilidad. En cuanto a qué es la regulación de frecuencia, en pocas palabras, el poder mental es como el agua.
Y el dominio espiritual es como un sistema de agua circulante. Una persona competente necesita usar su capacidad para usar su poder mental, al igual que bombear agua de un sistema originalmente autoconsistente, lo que hace que la circulación del sistema de agua sea inestable o incluso destructiva. Entonces, la vegetación en el dominio espiritual también cambia, que es el cambio de las olas mentales. Ver que la vegetación se deteriora significa que hay una falta de agua aquí y que el sistema es incorrecto, y sentir que la frecuencia de los cambios de ondas mentales significa que hay un problema aquí en el dominio espiritual. Lo que el regulador debe hacer es reparar este sistema. Cuando el dominio mental vuelve a la normalidad, la onda mental también volverá a la frecuencia normal. Por lo tanto, este proceso se conoce comúnmente como regulación de frecuencia. Ninguna habilidad puede ajustar su propio sistema de agua por sí solo. Incluso aquellos con capacidad adaptativa solo pueden ser más estables y colapsados. Solo pueden esperar a que el sistema se repare lentamente o busque ayuda de los reguladores que puedan reparar el sistema. Pero el sistema de agua no es algo que pueda repararse con solo decirlo. Es difícil para las personas lejos de Marte construir los depósitos de la Tierra en el aire, y lo mismo es cierto para la regulación de la frecuencia. La regulación de frecuencia solo es factible cuando se llega al mismo mundo, lo que requiere el establecimiento de una conexión entre el dominio espiritual entre lo competente y el regulador. El establecimiento de una conexión prueba el grado de ajuste del dominio espiritual, pero dado que el dominio espiritual en sí es difícil de medir, generalmente se ve directamente a la frecuencia de la ola mental. Cuanto más sean las frecuencias de las ondas mentales, más fácil será establecer una conexión en el dominio espiritual. Por lo tanto, cuanto más cerca sea la frecuencia convencional de las ondas mentales de dos personas, mayor es el grado de ajuste. Debido a la frecuencia de onda coincidente, Carlos ni siquiera necesita ajustar su dominio mental y establece fácilmente una conexión. El poder mental de las habilidades de nivel SS es realmente extraordinario. El dominio espiritual es como un océano, pero es precisamente porque la inmensidad es difícil de sacudir, que Carlos no necesita mucho para reparar, y puede manejarlo, lo que es básicamente consistente con el juicio de la asociación. Después de confirmar que las ondas mentales de Diego volvieron a la frecuencia normal, Carlos abrió los ojos e inmediatamente se encontró con la línea de visión de Diego. ¿Tienes algún comentario? Diego sacudió la cabeza. No, creo que tu tecnología FM es bastante buena. De hecho, el nivel de potencia mental de Carlos es en realidad solo en el nivel B, medio y más bajo. La razón por la cual el nivel de ajustador alcanza el umbral de A se debe a esta tecnología de modulación de frecuencia que aumenta la puntuación. Sin embargo, si quieres hablar de los principales, hay muchas personas que lo ajustan más rápido y más estable que él. Carlos no esperaba ser alabado de manera tan sin rodeos. Se sintió un poco incómodo y tosió a la ligera. Gracias. Es un error, es solo una coincidencia. Eres el único. ¿No necesitas pensar en ello? No hay necesidad, no es apropiado cambiarlo entonces. Diego cruzó las piernas. Lo he cambiado de todos modos. Entonces, por favor dame algún consejo, persona capaz de Diego. Entonces, Carlos se convirtió oficialmente en el socio de Diego. Capítulo 2. Carlos miró a su alrededor, miró a la época y frunció el ceño. El nivel de peligro de mazmorra que apareció esta vez es ese, y la fuerza principal de la operación de estrategia es Diego, un jugador de habilidad de nivel SS. Aquellos con habilidad no son diferentes de aquellos con la aptitud física de las personas comunes, excepto el poder mental. Su tiempo de reunión es media hora antes, mientras que Diego ya llega 3 minutos tarde. Si la mazmorra no se trata a tiempo, los monstruos adentro aumentarán, y las consecuencias serán inimaginables. Y Diego es muy negligente, y las personas en la escena no tienen ningún prisa. Diego es muy fuerte, se puede hacer en solo unos pocos golpes. El jefe de la asociación que organizó la operación dijo esto. Para ser honesto, Carlos también sabe que Diego es fuerte, pero esto es diferente de la actitud. A diferencia de la habilidad, los jugadores que se dividen en 8 niveles desde F a SS de bajo a alto. Las mazmorras se dividen en 5 niveles, SS, S, A, B y C. El significado no es la estrategia de un jugador capaz que es adecuado para este nivel, pero la supervivencia única de una persona capaz por encima de este nivel no se amenazará, y es el límite inferior. Sin embargo, porque cuando realmente se esfuerza por las mazmorras, las habilidades múltiples a menudo se unen, por lo que aquellos con habilidades más bajas también se incorporarán al equipo. Diego puede guiar fácilmente las mazmorras de nivel S por una persona. Una mazmorra a menudo requiere de 2 o 3 equipos para cooperar, y una guía de 3 o 4 veces tendrá éxito. Diego es la única persona capaz en la asociación que nunca ha fallado en hacer una estrategia. En la historia doméstica, una persona de este tipo puede contar en una mano,
Sin mencionar que Diego siempre ha mantenido el registro de las mazmorras más para un solo jugador. Después de esperar otros 10 minutos, Diego finalmente llegó tarde. Diego agitó su mano a Carlos casualmente. ¿Qué tan temprano? La actitud tonta de Diego hizo que Carlos fuera aún más insatisfecho, pero Diego llegó demasiado tarde. Lo más urgente era dejarlo regresar al equipo en lugar de disputarlo con él. Carlos lo soportó y no lo regañó. Por favor, entregue a la persona a cargo lo antes posible. Persona capaz de Diego. El trabajo organizacional se ha realizado en el sitio, y Diego está esperando que el equipo se una. Al ver a un grupo de personas entrando en la mazmorra, Carlos finalmente se sintió aliviado y comenzó a organizar la modulación de frecuencia. Carlos le preguntó a la gente de la asociación y a los antiguos reguladores de Diego que parecía que la mazmorra de clase S de Diego solo tomó aproximadamente media hora, y su eficiencia no fue tan rápida como real, por lo que debería comenzar a prepararse ahora. El FM de Carlos ha sido el FM más simple y básico en estos días, incluida la primera vez. Ahora es el momento de subir al escenario. Diego se dedica a la estrategia de mazmorras y es una de las profesiones con la mayor intensidad de combate y la mayor intensidad. Cuando realmente necesita ajustar la frecuencia, no puede tener una habitación secreta con buenas condiciones como de costumbre, y el reino espiritual de la capacidad de la persona él mismo no puede estar tan tranquila. Además, los antiguos ajustadores de Diego mencionaron que a Diego le gusta abrir y cerrar juntos cuando pelean, lo cual es salvaje, y mata a las gallinas sin usar un cuchillos. Obviamente es una persona adaptativa, pero incluso un nivel que una mazmorra puede hacer que tenga un bajo suave y moderado. En resumen, la intensidad de la regulación de la frecuencia en este tiempo no debe ser pequeña, y las preparaciones de Carlos de antemano también los tenían en cuenta. Una figura apareció en la entrada de la mazmorra. Carlos miró su reloj y dijo 43 minutos. Si no hubiera estado acostumbrado a prepararse de antemano, probablemente no podría sintonizar la frecuencia de Diego lo antes posible. Joder, Carlos escuchó a la persona capaz regañando desde lejos, es un huevo con el corazón de gravedad. ¿El corazón del corazón de Carlos, huevo hervido por el corazón? La mazmorra en sí es un producto de la suciedad del mundo. Lo que mantiene la existencia del complejo del edificio de mazmorras es en realidad un núcleo sucio como una pelota. Después de eliminar el núcleo, la mazmorra desaparecerá y los monstruos adentro no surgirán. El llamado huevo suave en realidad se refiere a la aparición de un núcleo sucio formado y un núcleo sucio semiformado. Parece un huevo suave, que es una rara coincidencia. Esta no es una mazmorra de nivel S en absoluto, es un nivel de SS. ¿Dónde están las habilidades de Diego? Detrás. La persona capaz vio el nerviosismo de Carlos y lo consoló. Está bien, está bien. En el momento en que apareció Diego, Carlos respiró, sus ojos casi se volvieron dorados. Carlos se acercó de inmediato, pero la persona a cargo lo detuvo. Espera hasta que las otras habilidades le den a Diego un sedante. ¿Sedante? ¿Darle a una persona un estado hipotónico moderado a severo un sedante? A Carlos no le importaba ser educado y mirar a la persona a cargo, esto no es divertido en absoluto. Carlos no sabe que la habilidad de Diego es muy peligrosa. Si no tomas sedantes, puedes lastimar al regulador. Carlos era demasiado vago para hablar más con él, por lo que caminó directamente al lugar donde Diego estaba descansando. Tan pronto como abrió la tienda, vio dos habilidades presionando a Diego, y uno sostenía un sedante. Detener. Es simplemente increíble que sea realmente un sedante para aquellos con mareas bajas moderadas. ¿Regulador? Espera, ahora. Salir. Está bien, ok. Quizás porque estaba asustado por el temperamento de Carlos, y el titular de la habilidad siempre ha sido más indulgente para el ajustador, y el titular de la habilidad en la tienda se ha ido. La cabeza de Carlos estaba llena de ira. Con la aptitud física de Diego, puede que no haya ningún efecto secundario en el sedante, pero esto simplemente fue abusado del dominio mental de Diego, que era equivalente a apuñalar a otra persona lesionada. Pero lo más urgente es hacer FM para Diego primero, y hablaremos de esto más adelante. Carlos se acercó, Diego se sentó en silencio en la tienda, cubierto de todo tipo de sangre, pero no se lesionó. Solo puso una mano sobre una pierna soportada, y la otra mano se colocó casualmente a un lado, levantando la cabeza ligeramente para mirar a Carlos. A diferencia de la apariencia smiley hippie habitual, el rostro de Diego ahora no tiene expresión en su rostro. Sus ojos están cerca de Golden, y su tienda con luz tenue es como una bestia. Pero Carlos no tenía miedo, durante mucho tiempo se había centrado en las olas mentales de Diego. Las olas mentales de Diego eran tan caóticas que arrojó 3000 piedras de diferentes tamaños al agua con fuerza y altura aleatoria. No tenía la energía y luego fue a ver cómo era Diego. Cuanto más grande sea el área de contacto físico,
más propicio es construir una conexión entre los dominios espirituales. Carlos abrazó directamente a Diego y decidió apilar directamente su dominio espiritual y el dominio espiritual de Diego de manera similar a la invasión. Este comportamiento es muy peligroso, pero los dos tienen un alto grado de ajuste. Carlos está seguro de que no habrá ningún problema, y Diego lo acepta. Carlos trató urgentemente varios problemas importantes y se retiró. Abrió los ojos y agarró la mano de Diego y levantó a la persona y dijo, «Ven conmigo». El dominio mental del regulador tiene una fuerte recuperación. Aunque todavía hay un copo de nieve parpadeando frente a Carlos, Carlos aún puede encontrar la dirección con su poder mental. Afortunadamente, fue a tiempo, de lo contrario, si Diego recibiera una dosis de sedante, no habría estado mareado por un tiempo, pero tuviera dolor de cabeza y se agrietó. Después de salir del estado de concentrarse en la regulación de la frecuencia, Carlos sintió el dolor frío y punzante después. Cuando sus ojos se aclararon gradualmente, miró hacia abajo y vio que era como una bebida que acababa de sacar del refrigerador, y había cortado algunas heridas poco profundas. Es normal para la capacidad de desbordarse en un estado de marea baja moderada, pero Carlos no esperaba que fuera tan frío, todavía está temblando, y parece que se enfriará cuando regrese. Después de llevar a Diego al lugar que se preparó de antemano, Carlos construyó un dominio espiritual artificial con el equipo y su propio poder mental, aisló temporalmente el dominio espiritual de Diego del mundo exterior, y sacó la poción que realmente estaba preparada para aquellos con estados de marea baja. Después de romper 2 tabletas, sintió las olas mentales de Diego y agregó otra tableta. Comer. Esta cosa olía a vómito. Carlos escuchó al exajustador de Diego decir que Diego se negó a comer esto, y quería forzarlo. Efectivamente, Diego mostró una expresión repugnante, pero por alguna razón se hizo cargo de decir nada, probablemente porque estaba en una marea baja. Justo cuando vio a Diego tirando de su boca y tragando la manzana de Adán, los ojos de Carlos todavía se volvieron oscuros. «¿Delo?» «No». La respuesta de Diego fue dada por sentada. La cabeza de Carlos se dolía aún más. Se hizo otra taza de Diego, que se consideraba un suplemento. Después de lidiar con estos, Carlos sintió que parte del aire frío alrededor de su cuerpo se había disipado. Aunque todavía hacía mucho frío, ya podía hacer una regulación de frecuencia, por lo que se sentó frente a Diego y fortaleció el reino espiritual artificial. Esta vez, se acercó sin esperar a que Carlos hablara a Diego. Aunque estaba fuera de lugar, parecía rebelde y dijo que no necesitaba FM. Tan pronto como dolía, sabía que se extendería. Como se esperaba, todavía era un joven maestro de 23 años, pero solo tenía que lidiar con eso. Después de hacer la modulación de frecuencia, Carlos observó los ojos de Diego, y había un poco de oro oscuro, por lo que no había un gran problema. Está bien, habilidades de Diego, por favor explíquelo ahora. ¿Qué explicar? Diego regresó a su sonrisa habitual. Carlos no tenía la intención de ser cortés con Diego y le preguntó directamente, ¿por qué te dan sedantes? Parece que ha habido un consenso. ¿Por qué estoy en peligro? Diego se encogió de hombros, luciendo bastante indiferente, como si no estuviera hablando de sí mismo. Aquellos que no son capaces no son peligrosos, estas son 2 cosas diferentes. Si no lo hubiera controlado a tiempo en este momento, habría sido más que solo rascarte la piel. ¿Existe un historial penal de herir reguladores y habilidades? Eso no tiene nada que ver con mi responsabilidad. En resumen, explíquelo a otras habilidades. Durante mi tiempo a cargo, no quiero ver algo tan escandaloso como dar sedantes a aquellos con mareas bajas. Si la situación es urgente, puede pedirle a alguien que me traiga o encuentre otros reguladores. ¿Por qué debería escucharte? Es una buena pregunta. Esto es para tu propio bien. Suena demasiado. El temperamento de Diego no parece que escuche el consejo, pero Carlos no puede dejar este asunto solo. Después de sostenerlo por un tiempo, lo puso en una oración, solo porque ahora soy tu regulador. Está bien, no hay nada que pueda hacer. Diego realmente aceptó. ¿Realmente escuchaste? Es demasiado, no me creo. Diego fingió estar desconsolado. Carlos no podía decir si Diego era serio o no, por lo que tenía que escucharlo. Además, ¿por qué llegas tarde? Ah. ¿Necesitas responder esto también? Diego suspiró un poco exageradamente. Carlos pellizcó sus templos. Aunque Diego parecía descuidado cuando se conoció la última vez, no bromeó como él ahora. Simplemente dijo casualmente algunas palabras, probablemente porque ayudó a hacer FM, por lo que se volvió mucho más cerca. Para ser honesto, Carlos no es bueno para llevarse bien con la gente, especialmente Diego, que tiene que luchar y usar ropa visual y no es ajustable. No hay razón, es demasiado tarde. Diego hizo una gran contribución después de todo,
por lo que Carlos no pudo decir nada. Por favor, presta atención la próxima vez. El asunto llegó a su fin. Carlos empacó sus cosas y se preparó para irse a casa, pero Diego de repente agarró la mano de Carlos. Debería seguir. No te vuelvas familiar de repente. Carlos sacó una sonrisa forzada y esperaba que Diego se diera cuenta. Desafortunadamente, Diego no sabía si fingió no saberlo o realmente no lo vio, pero vino con una sonrisa. Por favor, te moleste. ¿No es nada? ¿Por qué eres de repente tan educado? Después de decir esto, Diego lo soltó. Carlos abofeteó a la piel de gallina en su mano por alguna razón y se fue. Capítulo 3. Carlos entendió rápidamente lo que significa el problema de Diego. Los 5 sentidos de aquellos con habilidad son más nítidos que los de la gente común. Inevitablemente, reciben demasiada información innecesaria en la vida diaria, lo cual es más fácil acumular estrés que las personas comunes, por lo que deben hacer alguna regulación de frecuencia de vez en cuando. Los que participan en las cruzadas de mazmorras son más especiales. Debido a que necesitan usar sus habilidades con frecuencia, la ley estipula estrictamente que aquellos que son capaces de esta industria deben estar equipados con un regulador como socio para asegurarse de que puedan obtener una regulación de frecuencia oportuna después de cada guía. Carlos ha hecho FM para Diego muchas veces en estos días. Aunque la marea baja moderada de desbordamiento de potencia sobrenatural como la primera vez no ha aparecido nuevamente, se convierte en una marea baja leve o leve y moderada cada vez. Pero, de hecho, esto no es nada, todo es una cuestión de deber. El mayor dolor de cabeza para Carlos es que también puede encontrarse con Diego cuando no está trabajando. Ese día, Diego llamó a la puerta de Carlos por primera vez. Carlos se sorprendió cuando abrió la puerta. Nunca podría imaginar por qué Diego aparecería repentinamente en su puerta. Diego silbó y lo saludó, y dijo directamente al grano, «Estoy aquí para jugar contigo». Carlos naturalmente se negó sin dudarlo, pero la expresión algo decepcionada de Diego fue persistente cuando fue rechazado. Pasó media hora inquieta, y aún llamó a Diego, pero inesperadamente el tono de llamada de su teléfono celular sonó fuera de la puerta. Carlos abrió la puerta con incredulidad y vio a Diego en cuclillas afuera, y Diego no se sorprendió al ver a Carlos en absoluto, como si esperara que las cosas fueran así. Carlos se estremeció por alguna razón y susurró. «No estoy familiarizado contigo, será mejor que regreses». Después de decir eso, Carlos cerró la puerta. Sintió que era tan grosero. Diego debería irse después de escucharlo, pero no estaba muy seguro. Esperó media hora y abrió la puerta. Diego todavía estaba sentado afuera, levantó la cabeza y sonrió, «Hace mucho frío afuera». Carlos y Diego tenían una visión de medio minuto, pero perdieron y dejaron entrar a Diego. Nadie más ha entrado en su habitación. Diego es el primero. Después de todo, nadie puede ser tan voluntario y descarado como Diego. Carlos está seguro de que el estado de dominio mental de Diego es normal y no requiere ninguna regulación de frecuencia. Pero teniendo en cuenta que la capacidad de los usuarios puede depender del regulador, Carlos siente que Diego puede haber encontrado algunos problemas relacionados con el reino o mazmorra espiritual. Hay algo malo, persona capaz de Diego. No lo dije. Diego encontró un asiento para sentarse sin cortesía, con una postura indecente, vendré a jugar contigo. No tengo nada que ver con diversión. ¿Eso es cierto? ¿Qué debo hacer? Solo quería preguntar qué quieres hacer. Como todos han sido invitados, Carlos no puede dejarlo solo. Pensó por un tiempo y preguntó, Sayidis, ¿tienes hambre? Después de preguntarle a Carlos, quería bofetear a sí mismo. Qué mala pregunta, fue demasiado vergonzoso. Sin embargo, Diego asintió, tengo bastante hambre. Hay pechugas de pollo, cerdo magro, rábano, huevos, repollo en el refrigerador y fideos instantáneos en casa. ¿Quieres comer algo? Cualquier cosa está bien. Esperar. Carlos se puso de pie, puedes leer cualquier libro en casa y verlos en la televisión. Carlos no sabía cuán hambriento era Diego. Después de todo, Diego habló muy imprudentemente, y tal vez era un poco codicioso. Pero es fácil de hacer si cocinas demasiado, y no hay nada que hacer si cocinas menos. Después de pensarlo, todavía cocinaba un tazón grande de fideos para Diego. No tienes que terminar de comer. Puedes volver a cocinarlo después de terminar de comer. Diego mostró una sonrisa que coincidía con su edad por primera vez, entonces soy bienvenido. ¿Alguna vez eres educado? Después de comer los fideos, Diego no parecía que se fuera en absoluto. Carlos tuvo que recordarle, se está haciendo tarde para aquellos con habilidad. Sí, son las 9 pasadas. ¿Eres otros planes? Carlos, que no era bueno para charlar,
solo podía preguntar directamente. No hay plan, dijo Diego, pero no quiero ir a casa, soy el único en casa. Carlos no sabía si debería seguir preguntando, por lo que guardó silencio por un momento y cambió el tema. Tengo una verificación y un par de póker en casa. ¿Quieres jugar? De acuerdo. Los dos jugaron a los damas durante media hora. Carlos sintió que Diego probablemente no planeó regresar, por lo que fue al armario para encontrar la ropa que había comprado accidentalmente. Aunque todavía es un poco apretado para Diego, se puede usar al menos. En cuanto al artículo en el interior, Carlos no tenía otra opción. Este es el único. Diego no fue quisquilloso y lo tomó. De hecho, solo por los contactos de varias modulación de frecuencia, sabemos que el temperamento del joven maestro de Diego se refleja principalmente en su voluntad y tiene bajos requisitos para la vida material. Ahora Carlos está más convencido de esto. Mientras Diego se duchaba, Carlos hizo una cama en el suelo. Cuando ambos terminaron de tomar una ducha y cepillándose los dientes, Carlos apagó la luz y se sentó en el suelo, apuntando a la cama. Ve a la cama. Hablemos de eso mañana si tienes algo que hacer, está bien si no quieres. Espera, ¿dónde dormiré? ¿Hay algún otro lugar aquí que pueda dormir? ¿Por qué soy yo durmiendo en la cama? ¿Por qué estás tú? Carlos se cubrió con una colcha y encontró una posición cómoda. La habilidad tiene una calidad de sueño deficiente y el insomnio tiene un gran impacto. Sigue siendo el poder de combate principal del asedio de mazmorras. Si algo sale mal, no es una broma. Después de todo, él es el héroe de la ciudad, por supuesto que duermes en la cama. Diego dejó de hablar. Carlos cerró los ojos y estaba a punto de irse a la cama, pero de repente escuchó un sonido de susurro por detrás, y luego una persona de repente entró en la colcha. Carlos se sentó con miedo. Cuando miró hacia atrás, Diego corrió con su almohada, sin llevar una colcha. ¿Cómo puede alguien estar tan familiarizado con eso? ¿Qué estás haciendo? No quiero dormir solo. La ira de Carlos de repente dio un descuento. Puedo dormir juntos, pero no puedo cubrir mi edredón, ni puedo tocarme. Bien. Cuando estaba acostado en la cama, Carlos todavía se preguntaba qué estaba haciendo y por qué dormía en la misma cama con el hombre. Debido a que siempre no ha sido bueno para tratar con personas duras, no puede ayudar a insistir a Diego en dormir juntos. ¿Qué le pasó hoy a Diego? Y realmente no puede dejar que aquellos que tienen responsabilidades fuertes duerman en el suelo, y al final resultó así. Es desordenado. En realidad, no soy la joven maestra de familia García. Diego de repente habló, soy el tercer maestro joven, pero el joven maestro y el segundo joven maestro murió antes de que nacieran. ¿Debo decir que soy una familia rica? Carlos escuchó en silencio. Cuando tenía 13 años, rompí mi relación con mi familia y me volví a la mazmorra. Más tarde, llegaron a la puerta. No quería reconocerla, y nunca usé su dinero, pero todos saben que soy el maestro más grande de familia García. Hoy, el viejo hombre de familia García fue invitado a venir, pero no me fui. A la edad de 13 años, solo puede trabajar en la oscuridad o guiar la mazmorra. Carlos no necesita adivinar que Diego debe haber sufrido mucho. Me regañaron. La voz de Diego bajó. Es lo suficientemente asqueroso. Carlos hizo una pausa, entonces, ¿cómo respondiste? Los golpeé a todos. Incluido el de Davao. Sí. Diego se rió, golpeé la cara un poco más. Carlos estaba tan divertido y no sabía cómo comentar, así que tuvo que preguntar, entonces, ¿por qué venir a mí? Si insistes en decirlo, no estás muy familiarizado conmigo. Porque me gustas un poco. El corazón de Carlos se detuvo por un tiempo antes de llegar a sus sentidos. Gracias. Después de eso, Diego no dijo nada. Los dos tuvieron una noche pacífica. Desde ese día, Diego se ha visitado de vez en cuando. La segunda vez que señalé el pequeño color dorado oscuro en mis ojos que no sabía si era un reflejo de la luz y dije que tenía dolor de cabeza. La tercera vez que quería comer fideos que había comido antes, y la cuarta vez que ayudé a la asociación a transferir un documento. Hasta la quinta vez, Diego llegó a la puerta sin pedir excusas. Tengo que decir que después de llevarse bien así, Carlos también ha realizado una gran mejora en Diego. Aunque no le gustan las personas que son demasiado informales y que no les gusta la apariencia inapropiada de Diego, Diego sigue siendo confiable al hacer las cosas. Además, el propio Diego es muy informal, pero no se burlará de la gente en serio, ni atraerá a otros a casualmente. Pero, aunque no es molesto, Carlos todavía no sabe cómo llevarse bien con Diego. Diego lo piensa y no puede seguir el ritmo. Carlos cree que debería estar bastante aburrido, especialmente para personas como Diego.
Pero Diego no parece pensar así, al menos no por ahora. Más tarde, Diego incluso fue a la casa de Carlos, pero también le pidió a Carlos que saliera juntos. Sí, descubrí que los platos en un restaurante son deliciosos. ¿Vamos y echemos un vistazo juntos más tarde? No importa. ¿Por qué? ¿No hemos cenado juntos muchas veces? Porque no quiero salir con gente con ropa visual. Después de llevarse bien con Diego durante mucho tiempo, Carlos también sabía que a veces podía decir algo, pero aún no podía decirlo si fuera demasiado sencillo. ¿No te gusta? Diego miró su ropa, creo que es bastante guapo. No tiene nada que ver con la estética, es principalmente demasiado alto. Bueno. Al día siguiente, Diego, con una camisa blanca y jeans, teñiría su cabello negro y solo tenía un semental, apareció frente a Carlos. Puedes salir contigo de esta manera, ¿verdad? Diego dijo, como si algo se estuviera colocando detrás de él, debe ser una ilusión. Incluso su cabello está teñido hacia atrás, ¿cómo podría Carlos decir algo que rechazar? Carlos siempre se sintió extraño, pero no podía decir que era extraño. De todos modos, ¿es bueno llevarse bien? Capítulo 4. Cuando Diego conoció a Ye Jinsui, no tenía pensamientos especiales. Al igual que mucha gente vio su reacción a primera vista, Ye Jinsui mostró un poco de miedo y una mirada muy queja. Lo único que sorprendió a Diego fue que la capacidad de regulación de frecuencia de Ye Jinsui era más alta de lo que esperaba. Es una tarea de hacer regulación de frecuencia para personas adaptativas. El dominio mental de las personas adaptativas es más refinado. Aunque no es fácil colapsar, la dificultad de la reparación está aumentando naturalmente. Aquellos con habilidades adaptativas no tienen la necesidad de regulación de frecuencia, por lo que el regulador será más o menos relajado que los que realizan regulación de frecuencia para las habilidades ordinarias. Ye Jinsui es el de Diego, que ha encontrado una capacidad de regulación de frecuencia más alta recientemente, y su actitud es casi la más grave. Sin embargo, eso es todo, Diego acaba de dejar la impresión de que el tipo enviado este tiempo todavía es exitoso, lo que no puede cambiar el hecho de que Diego odia a FM. El dominio espiritual en sí es un lugar muy privado. Cualquier persona con habilidades tendrá una emoción de exclusión cuando se interfiera. Solo hay unas pocas diferencias. Diego es el tipo con emoción de exclusión extremadamente fuerte. Más de un regulador ha jugado la pelota de borde. Intentaron transformar el dominio espiritual de Diego en una apariencia adecuada para su modulación de frecuencia, de modo que Diego se basa en su modulación de frecuencia, y en la superficie está cubierta con estilo de modulación de frecuencia personal. Hablando objetivamente, el regulador necesita establecer una buena relación con lo capaz, pero eso es diferente de frotar las manos y los pies en el reino espiritual. Después de ser tratado así, Diego ahora se siente indescriptible asqueroso cuando piensa en FM. Siempre siente que hay otras criaturas vivas sucias del exterior en su reino espiritual, y no puede cavarlo, por lo que lo mantiene en su cabeza. Lo que realmente hizo que Diego se viera a Ye Jin como la primera vez fue guiar la mazmorra de nivel S. Tan pronto como Diego entró en la mazmorra, se dio cuenta de que algo andaba mal. Tenía una gran experiencia en golpear la mazmorra para atacar el núcleo sucio, y tenía 6 sentidos agudos. Ya sea el olor a monstruos o el campo espiritual de la mazmorra, podía sentir lo que estaba pasando aquí. Pero Diego no le recordó, pero no podía esperar para entrar en la batalla, su estilo de lucha era salvaje, dejando que el viento y el hielo se extendieran alrededor de sus extremidades, y luego luchando directamente con los monstruos con su cuerpo, desgarrando a todos los enemigos que podía ver. A Diego le gusta la sensación de un dominio mental hirviendo cuando usa sus habilidades sin escrúpulos, como si se hundiera en agua helada en el caluroso verano, y el escalofrío permeable a los huesos atravesó su piel. El vago dolor lo hizo sentir más claramente que su cuerpo fue liberado por completo. Especialmente el momento de desgarrar al enemigo, es tan refrescante como vertiendo todas las cosas sucias. Pensó que probablemente era sediento de sangre, tal como dijeron. Sin embargo, este placer no durará. Incluso si Diego, que persigue este sentimiento, mató a la mazmorra como un coliseo, eventualmente completará la estrategia, y luego el dolor abrumador proviene de las profundidades de su mente. Después de aplastar el núcleo sucio, un grupo de personas está a punto de irse. La mazmorra es finalmente medio espacio. Una vez que desaparece el núcleo del espacio de mantenimiento, el espacio colapsará tarde o temprano. Si no se va a tiempo, cuando el espacio se derrumbe, las personas dentro serán expulsadas. Por supuesto, esto no es un gran problema. A lo sumo, se arrojará a la entrada y se arrojará al suelo y masticar el barro. Lo que es serio es que el colapso del espacio tendrá un efecto adverso extremadamente grave en el dominio espiritual de la capacidad.
Mirando el cielo agrietando y cayendo como vidrio, el edificio se derrumbó gradualmente. Diego se paró sin moverse y no siguió al equipo hasta que fue instado. Quería probar qué tipo de tormenta traería la desintegración del espacio al reino espiritual. Lo pensó muy temprano, pero no se había implementado. Además, al ver el colapso del mundo, Diego siempre se siente extraño, como si algo se toque por algo. No se parece, pero no parece ser molesto. Tal vez sea curioso sobre cuál es el fin de la destrucción. ¿Oh, es amabilidad? Diego no puede encontrar la respuesta por el momento. Sintiendo que los efectos secundarios de la habilidad de uso loco se volvieron cada vez más graves, Diego todavía siguió al gran ejército para abandonar la mazmorra. La habilidad de Diego y la capacidad de Diego para usarlo es muy peligrosa, y el propio Diego también es muy especial. Por lo tanto, para garantizar la seguridad, después de que Diego entra en un estado bajo moderado, otros usarán sedantes utilizados por los talentos en el dominio mental. El alboroto y el estado bajo son esencialmente similares, lo que de hecho es muy efectivo. En términos generales, esto solo se usará en una mazmorra y cuando se pelee, que es una medida de emergencia en tiempos de guerra. Diego no tiene objeción. Sería mejor decir que no quiere preocuparse por nada en su estado bajo, y no importa lo que otros hagan. Es un estado de perder dinero. En el estado bajo, las emociones negativas de la persona capaz se amplificarán, por supuesto. Las emociones negativas correspondientes también conducirán a mínimos o albergues, todo es aburrido para Diego. Y no puede recaudar ninguna idea para prestarle atención. La persona a cargo que usa medidas en tiempos de guerra a la persona actual a cargo y no se atreve a acercarse al regulador antes de tomar sedantes, dibujar lotes para decidir qué persona desafortunada tomar sedantes. El mundo que está confundido debido a las mareas bajas y los sonidos en sus oídos son tan aburridos que se vuelve loco a la gente. El caos en el reino espiritual lo hizo parecer copos de nieve negros, blancos y grises frente a él, mezclados con coloridas líneas desordenadas, y los sonidos desordenados seguían sonando en sus oídos, pero se superpusieron en el mundo normal. Incluso porque movilizó el reino espiritual cuando usaba su habilidad, sus 5 sentidos eran más nítidos de lo habitual, y se mezclaban sonidos y alucinaciones auditivas más sutiles. Justo entonces, Diego escuchó un sonido extremadamente duro. Salir. Entonces, el sedante se fue. No, fue la persona quien tomó el sedante. ¿Quién es? Diego levantó la cabeza, pero había demasiada información desordenada, y no podía juzgar, pero escuchó un sonido constante de pasos que se le acercaban desde el ruidoso sonido. En un instante, otras escenas similares parpadearon. Esa noche, cuando estaba encerrado en el almacén, cuando estaba atado a la cama, las emociones negativas en ese momento se superpusieron y se vertieron. ¿Es realmente maldito? Todos están destrozados. Aunque pensó que sí, la racionalidad y la sobriedad de Diego sabían que estas eran alucinaciones. Era ridículo perder los estribos ante cosas tan falsas, como un payaso que comenzó a causar problemas cuando lo empujaban a la herida. Como se acercó esa persona, Diego finalmente distinguió quién era, el regulador. La aptitud física del regulador no es diferente de la de las personas comunes, y aquellos con habilidad pueden usar inconscientemente medios difíciles para encontrar a alguien que pueda ayudarlo a ajustarse cuando no están despiertos. Se puede decir que son los más propensos a encontrar peligro. Estás solo en estado bajo y no es un alboroto. ¿Por qué se acercan los reguladores? Antes de que Diego pudiera resolverlo, un cuerpo cálido se inclinó hacia adelante, y luego otra fuerza mental invadió su dominio espiritual. La primera idea de Diego fue expulsar, pero el poder mental no tocó los pilares que construyeron el dominio espiritual, sino que llenó lugares menos importantes. No es invasión, es rescate. Realmente es un desperdicio, obviamente es una oportunidad rara para aquellos que dominan las habilidades de nivel SS. Las cosas desordenadas se desvanecieron temporalmente, y Diego apenas podía resolverlo, el ajustador lo sostuvo en sus brazos, probablemente para facilitar el establecimiento de una conexión. Diego vio un poco de color sangriento de la escena aún caótica, recordando que sus superpotencias probablemente todavía estaban desbordando, probablemente porque había cortado el regulador. La incomodidad en mi mente todavía se está desvaneciendo, lo que significa que la regulación de frecuencia de la otra parte aún continúa. La última vez que la marea baja moderada lastimó al regulador fue porque el regulador estaba cerca de él, pero a diferencia de esta vez, el regulador trató de cambiar su dominio mental, y no pudo controlar su asco e instinto de defensa por un tiempo. ¿Y esta vez? Controlar las superpoderes de nivel SS en un estado moderadamente bajo se considera un trabajo meticuloso, y hacerlo con dolores de cabeza es aún más atormentador. Pero la persona frente a él realmente estaba haciendo una regulación de frecuencia simple para él, y ya estaba herido. Para ser honesto, Diego no es bueno en operaciones demasiado meticulosas, y le duele la cabeza, por lo que se requirió un esfuerzo para tener éxito.
Después de hacer todo esto, Diego comenzó a observar el ajustador frente a él. Aunque él era el que estaba siendo abrazado, porque el ajustador era mucho más delgado y más corto que él, parecía que el ajustador anidaba en sus brazos. No debería haber más en el antebrazo derecho, la parte superior del cuerpo y la espalda. Aunque el corte no es profundo, sino. Cuando nos conocimos, obviamente teníamos un poco de miedo a su atuendo, y también ajustamos la frecuencia varias veces antes, pero estábamos muy audaces en este momento. ¿Se llama Carlos? En este momento, Carlos de repente soltó su mano y luego agarró la muñeca de Diego y la levantó. Pero para ser honesto, Carlos tiene pequeños brazos y piernas, Diego puede hacer que Carlos caiga al suelo sin tirar de él, sin mencionar que Carlos parece ser un poco inestable, y caerá sin empujarlo. ¿Sigues pensando en levantarlo? Diego se levantó y apoyó a Carlos. Carlos frunció el ceño y parecía sentirse incómodo, pero no dejó de decir nada en su boca, ven conmigo. Diego notó que Carlos tenía una capa delgada de escarcha en su cuerpo, y Carlos estaba temblando por el frío, y por alguna razón se sorprendió, ¿no lo controló? ¿Por qué? Diego siguió a Carlos al reino espiritual artificial que Carlos preparó de antemano. Podía ver que Carlos estaba preparado muy en serio y construido con mucho cuidado, y todos estaban dirigidos a proteger en lugar de permeación. Carlos sacó el medicamento preparado de antemano de la mesa. Aunque Diego lo había visto varias veces, nunca lo había tomado antes. La regulación de la marea baja y la frecuencia ya eran lo suficientemente repugnantes, y no quería hacer que su boca sea aún más desagradable. Carlos rompió 2 piezas primero, pero tocó la parte posterior de Diego de su mano y sintió las olas mentales, y agregó otra pieza. ¿Comer? ¿3 piezas? Diego quería vomitar cuando olía el olor, pero todo lo que Carlos acababa de hacer lo hacía incapaz de negarse tan simplemente como antes. Al ver la herida en el cuerpo de Carlos, Diego todavía se la comía. El sabor no es tan malo como se esperaba, e incluso es un poco dulce. Déjalo. ¿Es? La actitud de Carlos era diferente de lo habitual. Antes, Carlos lo sostenía en sus brazos cuando estaba enojado, y las orejas de Diego dolían un poco. Pero extrañamente, no lo odiaba en absoluto. En cambio, sintió que Carlos estaba más enojado, como un gato suave, o un pequeño gorrión como una pelota que agita sus alas y golpeó sus manos. Picazón y muy lindo. No. Diego respondió esto, pero Carlos no respondió, solo se dio la vuelta y elaboró cosas. Diego estaba inexplicablemente decepcionado. Carlos se sentó, y Diego sabía que era hora de sintonizar la frecuencia, por lo que extendió la mano. Después de todo, Carlos todavía tenía heridas en su cuerpo y tenía mucho frío, por lo que sería mejor terminarlo temprano. Esta vez, la modulación de frecuencia es más profunda que las pocas veces anteriores, pero Diego no sintió molestias. En primer lugar, se debe a que los dos tienen un alto grado de ajuste, y en segundo lugar, es porque el estilo FM de Carlos es muy delicado y suave. Diego siente que está acostado en el muslo de una persona, y la parte posterior de su cabeza se siente suave y cálida. Es como escuchar a alguien contar historias en una noche de verano y contarla como agua gorgoteante, quedarse dormido lentamente con el sonido de insectos y ranas. Esta es la modulación de frecuencia más larga que Diego haya hecho. Incluso en un estado bajo severo, el tiempo de ajuste de frecuencia no fue tan largo por los reguladores del mismo nivel. El hombre tenía una técnica de regulación de frecuencia muy alta. Frente a una situación tan compleja, estabilizó la situación cortando el desastre para unos pocos golpes, y reorganizó rápidamente su construcción de dominio espiritual. Pero Diego prefiere la modulación de frecuencia de Carlos. Cuando el poder mental de Carlos se retiró, Diego sintió la suciedad en el dominio mental por primera vez siendo limpiada, refrescante y limpia. Está bien, las habilidades de Diego, por favor, explique ahora. ¿Qué explicitaría? ¿Por qué te dan sedantes? Parece que hay un consenso. ¿Por qué estoy en peligro? Aquellos que no son capaces no son peligrosos, estas son dos cosas diferentes. Si no lo hubiera controlado a tiempo en este momento, habrías sido más que solo rascarte la piel. Existe un historial penal de herir reguladores y habilidades. Cuando dijo esto, el corazón de Diego no estaba tan tranquilo como parecía en la superficie. Observó la reacción de Carlos, esperando que Carlos mostrara arrepentimiento o miedo. Pero el enfoque de Carlos es obviamente diferente de Diego. Eso no tiene nada que ver con mi responsabilidad. En resumen, explíquelo a otras habilidades. Carlos frunció el ceño. Durante el tiempo que estuve a cargo, no quiero ver algo tan escandaloso como dar sedantes a las habilidades en mareas bajas. Si la situación es urgente, puede pedirle a alguien que me traiga o encuentre otros reguladores. ¿Por qué debería escucharte? Solo porque ahora soy tu regulador. ¡Qué tonto!
Diego entendió que Carlos es el tipo tan grave y responsable que incluso puede sufrir pérdidas. Es bastante estúpido. En realidad, habla de una persona que tiene 2 niveles más altos que él y una persona peligrosa. ¿Qué pasa si se siente ofendido y derribarlo? Aunque él no haría eso. Está bien, entonces no hay nada que pueda hacer. ¿Realmente escuchaste? Es demasiado, no me creo. Además, ¿por qué llegas tarde? Ah. Tienes que responder esto también. Diego miró el dolor de cabeza de Carlos porque estaba preocupado por sí mismo. No hay razón, es demasiado tarde. Por favor, presta atención la próxima vez. ¿Se ha ido? Quizás la crisis ha pasado, y la actitud de Ye Jinsui ha cambiado a lo que era. Pero Diego no quería ver a Ye Jinsui así. Jinsui. Agarró la mano de Ye Jinsui. Efectivamente, era muy delgado y podía romperlo con un poco más de fuerza. Por favor, te moleste. Después de decir Diego soltó su mano. Ye Jinsui parecía inexplicable, pero de hecho Diego no entendió completamente por qué de repente agarró la muñeca de Ye Jinsui, pero sabía que le gustaba mucho a Yesui. Pero él sabía que le gustaba mucho Ye Jinsui. Estás sido atacado por un monstruo. Ye Jinsui. Mirando la espalda de Ye Jinsui, Diego pensó así y lamió las raíces de los dientes con picazón por alguna razón. Lamió las raíces de los dientes con picazón por alguna razón. Capítulo 5. Sí, alguien me pidió que fuera a esquiar, debería ir juntos. Gracias, pero no lo haré. Te enseñaré. No estoy familiarizado con tu amigo. No son mis amigos. Además, está bastante lejos. Aunque he pedido permiso, todavía tengo que ir a la mazmorra avanzada cuando lo encuentro. Diego bajó las cejas. Si no hay un ajustador adecuado allí, tendré dolor de cabeza. ¿Puedo ir juntos? Carlos fue rogado por una persona tan grande, y Carlos era realmente reacio a rechazar directamente, y lo que Diego dijo que no era irrazonable, por lo que finalmente estuvo de acuerdo. Carlos ahora quiere suicidarse hace unos días. Eres el legendario Carlos, dijo un hombre en un tono de adoración. ¿Es este pequeño? Pensé que tenía que ser más fuerte que yo. Dijo un hombre de 1,9 metros. El compañero de Diego es así. Dijo un hombre que también llevaba ropa visual. No se parece a alguien que puede domesticar a ese hombre. Dijo un hombre con ropa expuesta, rociado perfume e inventado. De hecho, puedo insistir en ajustar la frecuencia de la persona capaz de Diego durante 4 meses, una persona dijo mitad comprensiva y mitad admiradora. Carlos, rodeado de un grupo de personas, solo le quedaba una idea: déjame morir. Cuando Diego trajo a Carlos, obviamente no dijeron nada, pero Diego salió temporalmente por una llamada. Estas personas se apresuraron y lo rodearon como si hubieran hecho una cita, y hicieron algunas preguntas inexplicables. Carlos se retiró con pérdida y eligió una de las preguntas más fáciles de respuesta y respondió: soy de hecho Carlos, ¿qué significa la leyenda? Porque Diego él. Salir. Diego exprimió a la gente alrededor de Carlos y lo bloqueó. ¿Qué quieres hacer a mi pareja? Estoy perjudicado, Diego. Acabo de hacer una pequeña pregunta. Carlos tenía dolor de cabeza cuando sintió que las os mentales de Diego emanaban. Después de que la relación con Diego mejoró, Carlos descubrió que Diego no sabía si era el temperamento, el machismo o algo más del hijo mayor. En resumen, era bastante protector. De todos modos, es una protección a corto plazo. De todos modos, es una protección a corto plazo. De todos modos, es una protección a corto plazo. De todos modos, es una protección a corto plazo. Tiró la ropa de Diego y dijo: no intimides a la gente. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde no está? No siempre uses tu fuerza mental para dominar a las personas. Aunque era un poco impulsivo, Diego todavía era fácil hablar. Como se esperaba, recuperó su poder mental después de recordarle. Diego alejó a Carlos. Miró a la gente y no pudo evitar preguntar: ¿está bien dejarlo solo? Bien. Esas personas son piernas de perro y piernas de perro. Entonces, ¿por qué estabas de acuerdo con su invitación? Carlos puso los ojos en blanco. Estoy aburrido últimamente. Está bien. Diego siempre dice que es aburrido, pero Carlos siente vagamente que no es así. Al entrar en el reino espiritual de Chi Xiaoye, Lin Jinsui sintió un fuerte vacío. Me pregunto si el propio Chi Xiaoye se dio cuenta de esto. Carlos preguntó en silencio sobre Diego, y cuanto más preguntaba, más sutil era el estado de ánimo. La experiencia de vida de Diego es en realidad un secreto bien conocido, y no tenía mucho esfuerzo por saberlo.
El semental en la cabeza de la familia García trabajó en muchas personas, probablemente debido al mal hábito de la agricultura. Hubo muchos accidentes, pero no quería quedarse en el futuro, por lo que gastó dinero para pedirle a alguien que lo venciera. Sin embargo, la madre de Diego puede tener un alto nivel. Tenía un acorde con ese tipo de caballo, y finalmente incluso corrió hacia la mazmorra y abrazó el núcleo sucio y dijo que, dado que el maestro no me amaba, solo sostendría al niño y moriría juntos, y dejé con éxito Diego. Por supuesto, fue abandonada por el viejo y desconocido semental al final sin ninguna sorpresa. La consecuencia del contacto cercano de la mujer embarazada con la suciedad es que Diego está afectado, contaminado con suciedad y se vuelve adicto a la destrucción. Esto es lo que otros dicen. Carlos no está de acuerdo con esto. Es un experto en estrategia de mazmorras en la universidad para ajustar la dirección, y esta superstición es insatisfactoria. Sin embargo, Carlos es muy claro que este concepto todavía tiene un gran impacto y debe haber tenido un gran impacto negativo en Diego. Obviamente es fácil hablar con Diego, no tan aterrador. Aquellos con capacidad son propensos a problemas psicológicos debido a sus habilidades. Monster, horror y brutal son palabras absolutamente prohibidas, pero los exreguladores de Diego lo han mencionado más o menos varias veces, pero realmente no tienen cualidades profesionales. Además, Diego no tiene evidencia del caso, y solo una vez tuvo un accidente, fue porque las intenciones de la otra parte estaban equivocadas. Además, Diego ha estado en la primera línea de estrategias de mazmorras durante todo el año. Incluso si es realmente un hombre maníaco con mal genio, depende de cuánto respeto da, ¿verdad? Carlos se sintió indescriptible cuando pensó que Diego recibió un sedante y dijo, porque estoy en peligro. Diego parece no tener amigos y tiene malas relaciones con su familia. Probablemente esté muy solo, así que siempre lo mata. Bueno. Realmente no lo hago. Carlos enfatizó nuevamente, si no te resbalas bien más tarde, no te rías de mí. No. Los ojos de Diego se doblarían cuando sonrió, estoy aquí para tomar medidas. Resulta que no importa cuán bueno sea el entrenador, no puede salvar al idiota deportivo. El equilibrio de Carlos es tan malo que se revoca una y otra vez. Aunque Diego lo atrapó cada vez y no se cayó, Carlos aún se negó a continuar. Es realmente seguro tener a Diego con él, pero cada vez que se arroja a sus brazos, Carlos preferiría caer en la nieve. El cofre de Diego es cálido, ancho y estable, y es muy materialista y tiene un gran toque. Carlos es realmente insoportable y no tiene esa cara para aprovechar a alguien que no sabe nada. Solo te miraré patinando. Diego estaba muy ansioso por actuar, pero después de decir eso, se emocionó y amenazó con dejar que Carlos viera la mejor actuación. Después de deslizarse, Diego miró los ojos de Carlos, su rostro lleno de alabarme, como si una cola invisible estuviera en espiral. Pero Carlos en realidad no podía ver nada. Es digno de ser tú, es increíble. Apareció un débil color dorado oscuro en los ojos de Diego. Carlos ya no estaba sorprendido. De las olas mentales, se puede ver que el reino espiritual de Diego no era normal, pero estaba simplemente feliz. De hecho, Carlos no es una persona que a menudo alaba a los demás, principalmente porque la expectativa de elogios de Diego es demasiado obvia. Simplemente elogió los ojos físicamente, y realmente no podía soportar decepcionar a Diego. El equilibrio se mantiene muy bien. La personalidad de Carlos le hizo sentir que estaba demasiado lidiando con lo que dijo ahora. Aunque no entendía en absoluto, pensó en seriamente algunas palabras más en su mente. Los movimientos son muy ordenados. En resumen, es mucho mejor que yo. También eres muy increíble. No hables tonterías. Carlos lo soportó y no lo refutó, solo evaluarlo objetivamente. Siempre he sido objetivo. ¿Eres objetivo? Esto también es algo que Diego incomoda a Carlos. Diego habla sin rodeos y con entusiasmo, y siempre ha sido sin escrúpulos al expresar su amor. Las orejas de Carlos estaban tan calientes que escuchó muchas cosas. Era como si fuera de su cabello a los dedos de los pies. En este momento, las pulseras en sus manos sonó, no tienes que pensar en lo que era. Eres una boca de cuervo. Carlos sostuvo su frente. Está bien, lo resolveré rápidamente. Bueno, quiero decir, resuélvalo de manera rápida y segura. Diego sonrió y vino, no sea severo. No tengo una cara seria. Como guiar la mazmorra es tu libertad, la habilidad de Diego. No te preocupes. En realidad, Diego tiene razón. No sé qué día comienza. Cuando Diego está guiando la mazmorra, ya no se vuelve loco. El ECM de Carlos es mucho más ligero. Por supuesto, Carlos está feliz de verlo, pero aún espera que Diego preste más atención y no sea tan frívolo, como si solo estuviera jugando con su habilidad. Debes saber que el uso excesivo de Diego puede incluso ser realmente incómodo.
En resumen, Ye Jinsui todavía siguió a Diego a la mazmorra. Después de prepararse para la regulación de la frecuencia, Ye Jin encontró un asiento para sentarse y esperó a que apareciera Diego. En este momento, una persona de repente se acercó a él y le preguntó, ¿puedo estar a tu lado? Ye Jinsui levantó la cabeza, era alguien que no conocía. Sin ninguna razón, ¿qué quieres hacer? Por favor. Lo siento, ¿te has molestado? No. No se considera perturbador, Ye Jinsui simplemente no estaba acostumbrado a contactar a extraños. ¿Hay algo malo? Esta persona parece ser un reportero que quiere entrevistar a Ye Jin y Diego. Ye Jinsui quería negarse tan pronto como escuchó esto, pero cuando pensó en un grupo de personas que preguntaban al legendario Jinsui, dudó por un tiempo y hizo algunas preguntas. ¿Soy muy famoso? La otra parte podría haber pensado que se conmovió y asintió con la cabeza. Sí, después del informe, ¿su reputación definitivamente será más alta? ¿Por qué? Por supuesto que es por tu excelencia. Es sobre reputación. ¿Alguien realmente quiere verme? Por supuesto. Muchos ajustadores quieren ver cómo domestican las habilidades de nivel SS. Ye Jinsui se negó a cambiar su rostro. Es un honor ser reconocido por aquellos que son capaces de Diego. No he hecho nada que valga la pena compartir como experiencia. ¿Cómo podría ser? Antes de ti, ninguna persona capaz podría trabajar con Diego durante más de 3 meses. No es fácil para aquellos que son capaces y ajustadores trabajar juntos, y se ven afectados por muchos factores. ¿Cómo podrían las actitudes ex departamento de Diego a tratar a Diego como un monstruo contaminado por la suciedad? Las personas capaces de Diego son entusiastas y directas, y son un socio muy excelente y confiable. Así es. El hombre finalmente no pudo evitar mostrar una mirada extraña, y quería hablar. Parece que tu cooperación con Diego va bien. Sí. Lo siento mucho, las habilidades de Diego casi se supone que aparecen, ya ves. Ah, entonces no te molestes. Después de ver al periodista, Carlos finalmente no pudo evitar bajar la cara. Y estaba tan enojado que era un dolor de cabeza. ¿Quién es? ¿Cómo puedes decir que un compañero no está frente a tu cara? ¿Pueden todas las palabras que domesticen como personas completamente irrespetuosas? Incorrecto. Sin inteligencia emocional. No calificado. No hay principios. Después de regañar, Carlos se calmó e hizo una cita con un senior que lo había cuidado y lo respetó a conocerlo, diciendo que hablaría sobre Diego. Sucedió que el senior estaba trabajando cerca, y la otra parte acordó fácilmente, diciendo que traería a su compañero con él. Después de todo, aquellos con habilidades saben más sobre aquellos con habilidades. Diego salió de la entrada de la mazmorra y corrió hacia Carlos. Siu, yo solo. De repente se detuvo y estrechó los ojos ligeramente. ¿Quién es? ¿Qué? La persona que te enoja. Está bien, solo una persona irrelevante. Capítulo 6. Señor. ¿No dijiste que no me llames así? El señor sacudió la cabeza impotente y la mitad divertida, y encendió un cigarrillo. Olvídalo. Déjame presentarlo. Este es Mateo, mi compañero actual. Hola, persona capaz de Mateo. Hola, solo llámame Mateo. Entonces, ¿qué quieres preguntarle a Diego? Muchos. Señor, soy muy famoso ahora. Es muy famoso. El señor exhaló un cigarrillo. Tienes poco contacto con los demás. No te gustan los chismes si son la persona involucrada, por lo que es posible que no hayas oído hablar de él. ¿Qué dijeron? Definitivamente perderás los estribos cuando lo escuches, olvídalo. En resumen, el significado general es que es increíble que puedas llevarte bien con Diego también. ¿Crees que sí, señor? ¿No es solo que el tiempo ha sido más largo? ¿Es tan extraño? No es cuestión de tiempo. Diego ha cambiado mucho después de trabajar contigo. No escuchó al regulador antes, y sería bueno no volver a hacer que el regulador sea una locura. Señor. No estoy regañando a tu pareja, solo estoy contando hechos objetivos. Las habilidades de Diego otorgan una gran importancia a este socio, agregó Mateo. Esto es bien conocido. No recuerdo que haya sido tan alto perfil. De hecho, eres muy discreto, pero Diego no lo es. ¿Han hecho algo las habilidades de Diego? ¿No tenías algunos socios antes de convertirte en el compañero de Diego? Uno de ellos dijo que eras desvergonzado, y el nivel a que estaba presionando la línea tenía el descaro de escalar SS, y dijo que tu modulación de frecuencia era tan suave como el agua y sus habilidades eran pobres. Diego sabía que esto estaba sucediendo. El senior sabía que Carlos no se enojaría por estas palabras, por lo que se detuvo cuando dijo Diego.
Él usó directamente su poder mental para reprimir a la persona capaz, estaba muy avergonzado. Y finalmente juró que no diría nada malo sobre ti. ¿Él ha lastimado intencionalmente a alguien? No, 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 no causó mucho daño al reino espiritual de la persona de habilidad, y no era ilegal. Simplemente, asustó a la persona de habilidad. ¿Es una búsqueda más intensa de problemas? Es casi lo mismo. Además, sus propios cambios son en realidad muy obvios. No solo se contuvo cuando estaba conquistando la mazmorra, sino que también llevaba ropa normal. Usar ropa visual no significa normalidad. De todos modos, se debe a la preferencia de la pareja. Este es un malentendido. Carlos sacudió la cabeza. La persona capaz de Diego es muy clara sobre qué usar en qué ocasión. Es un poco rebelde. Solo persuade pacientemente. ¿Quién sabe? Y los usuarios de la habilidad de Diego saben que estas ropa afectan la batalla, solo le di un paso. En cuanto a la estrategia de la mazmorra, creo que a nadie le gustará la sensación de incomodidad. También sabe que será incómodo si usa la capacidad de ser utilizado en exceso. El señor extinguió la colilla del cigarrillo. Carlos, para ser honesto, en realidad no me gusta tu pareja. Señor, ¿por qué no ser más sencillo? No me atrevo a decir que no creo en los trucos sucios en absoluto, sino Diego, incluso si no considera contaminar trucos sucios, de hecho es una persona peligrosa. ¿Por qué dijiste esto? Las habilidades de Diego para guiar cualquier nivel de mazmorra lo hará bajo, porque siempre mata salvajemente en mazmorras. Mateo agregó, y antes de trabajar con Carlos, las habilidades de Diego a menudo están atrapadas en desintegrar mazmorras, permitiendo que el dominio mental se vea afectado. Además, las habilidades de Diego nunca regulan activamente la frecuencia y tiene una actitud extremadamente negativa. Estos no se consideran evidencia. Incluso las habilidades de Diego mismas dijeron que eran sedientos de sangre. Puedes cambiar tanto con tales habilidades de Diego, lo que realmente sorprende a muchas personas. De todos modos, ¿eso es correcto? En realidad, hay algunos rumores. El señor tosió a la ligera, por ejemplo, hay algunos sentimientos entre usted y Diego. Diego tiene ese tipo de pensamiento sobre ti. Y para ser honesto, la apariencia de Diego es de hecho la que te gusta, ¿verdad? Señor. Algunas personas dicen que puede haber manipulado secretamente el reino espiritual de Diego. Es extremadamente ridículo. Carlos no pudo evitar fruncir el ceño. De todos modos, eso es todo. ¿Hay algo más que preguntar? No más, muchas gracias. Bien. En realidad, tengo una renuencia a preguntar. Mateo dijo, tengo curiosidad por tu FM. Para expresar gratitud, Carlos hizo un FM simple para Mateo y tenía otra comida juntos. Cuando regresé al hotel, ya eran las 11 de la noche. Tan pronto como Carlos abrió la puerta, vio a Diego sentado junto a la cama esperando que regresara, y su estado de ánimo fue un poco complicado. Después de escuchar esas cosas, no podría haber sido tocado, pero al ver a Diego también por ser el bienestar que sintió que su batido era abominable. ¿No dijiste que voy a ir esta noche? Quiero dormir contigo. Realmente no me culpes por el dolor de cabeza al día siguiente. Carlos dejó su cosa, levantó la vista y descubrió que Diego se había parado frente a él y lo miró directamente. ¿Qué ocurre? ¿Hiciste FM por alguien más? Sí. Diego de repente abrazó a Carlos y lo olió una y otra vez. El cuello de Carlos pica y se encogió debido al cabello de Diego. Realmente huele a humo. Después de tanto tiempo, puedo olerlo. También está el olor a colonia. ¿Agua de colonia? Zen Gingan no usa perfume, debe ser Mateo. Diego tiró de Carlos al baño. Carlos no se dio cuenta y luchó por un tiempo, pero fue inútil. Diego abrió su cabeza hinchada. Extendió la mano para probar la temperatura del agua y luego enjuagó directamente sobre Carlos. La ropa de Carlos estaba mojada de inmediato. Estaba indefenso y preguntó aún más incertidamente, ¿las habilidades de Diego, qué estás haciendo? Tienes mucho olor. Me daré una ducha más tarde. Lo sé. Entonces, ¿qué estás haciendo? No me gusta. Diego abrazó a Carlos nuevamente, y su cabeza hinchada cayó al suelo. No me gusta que hagas FM para otras personas, y no me gusta que tengas el olor de los demás. No me gusta mucho. Carlos extendió la mano para cerrar el agua, empujó a Diego, pero no lo empujó, por lo que tuvo que mantenerse en esta posición y continuar charlando. ¿Entonces me enjuagaste el agua y pierdes los estribos? No perdí los estribos. Entonces déjelo ir. Carlos suspiró y acarició a Diego en la espalda, si tienes algo que hacer,
Hablaré de eso después de que termine de darme una ducha. Diego finalmente lo dejó ir. Carlos rápidamente se duchó y salió por la puerta y vio a Diego todavía llevando su ropa, como si hubiera estado sentada y esperando que saliera. Primero cambias tu ropa. Diego se cambió obedientemente a ropa. Está bien, hablemos, ¿por qué no te gusta? Tu dominio espiritual tiene rastros de estar conectado con los dominios espirituales de otras personas y las ondas espirituales de otras personas. Diego susurró, lo odio mucho. Así que eso es todo, odio las olas espirituales de los extraños. Es cierto que no estoy pensando bien. Pero aún así, no puedes obligarme a enjuague el agua sobre mí. Si te empujarás, no te dejarás ir. Lo siento. Solo sé. Carlos pensó que solo estaba hablando del asunto y no dijo nada serio, pero cuando vio a todo el cuerpo de Diego cayendo, su tono era tan bajo que se sentía un poco insoportable. ¿Es demasiado? En realidad, no es un gran problema, solo vierta un poco de agua. Se está haciendo tarde, vete a la cama. Bien. Carlos yacía en la cama, y después de un tiempo, Diego lo abrazó por detrás. El tamaño de la brecha hizo que Carlos cubriera completamente los brazos de Diego, y la respiración húmeda y caliente de Diego roció su cuello, sintiéndose como un gran carnívoro presionando a su presa. La bestia habló. Lo siento. No es suficiente saber que todo lo dijo. El tono disculpado de Diego estaba agraviado y lamentable, y Carlos se volvió cada vez más incómodo. ¿Por qué parecía que intimidó a alguien? ¿Te lastimé hace ahora? Para ser honesto, lo hay. Cuando Carlos se duchó, encontró una marca en la muñeca. Parecía que tendría que esperar 1 o 2 días antes de poder deshacerse de él. Ve a dormir. Carlos originalmente tenía la intención de cambiar el tema, pero sus palabras eran como una admisión disfrazada. Diego enterró la cabeza más profunda y su voz se volvió más baja, no quería lastimarte. Estaba enojado porque hiciste FM por los demás, y no pude evitarlo. Está bien, está bien. Carlos se dio la vuelta y frotó la cabeza de Diego. Si esto continúa, nadie dormirá. Si realmente siento pena por ello, tengo algo que hablar contigo otro día, y lo confiesaré en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres preguntar? Diré todo. No hagas promesas casualmente, es demasiado frívolo. ¿Qué es? Hablemos de eso entonces. Quiero ir a la cama. Bueno. Diego sacó la colcha de Carlos, ¿duermes? De hecho, Carlos realmente no quería dormir. Todavía recordaba que había hablado de poner las cosas hoy, y no pudo evitar suspirar en su corazón. Después de todo, en realidad no sabía nada más que Diego mismo. Carlos sabe lo que a Diego le gusta y odia, conoce la personalidad de Diego, conoce los patrones de comportamiento de Diego, pero no conoce el pasado de Diego. No conoce los ideales de Diego y ni siquiera sabe lo que Diego piensa de sí mismo. Hasta el día de hoy, todavía no entiende por qué Diego está tan cerca de él. Creía en Diego y quería seguir creyendo. Pero si Diego lo decepciona, hará todo lo posible para ayudar a Diego a cambiar. Como socio, esto debería ser cierto y razonable. Además, también le gusta a Diego como este ahora. Capítulo 7. Como dice el refrán, el plan no puede mantenerse al día con los cambios. Al igual que Carlos está a punto de encontrar algo de tiempo para hablar con Diego, la asociación se le ocurre. Resultó que un regulador fue transferido desde el extranjero hace unos días. Al comparar la base de datos de onda mental de manera rutinaria, la asociación encontró que el grado de ajuste entre este regulador y Diego fue 93 o el más alto en el nivel S. La asociación le preguntó a Diego sobre su opinión, pero Diego se negó sin dudarlo, por lo que vino a preguntarle a Carlos su opinión. Esto vino demasiado repentinamente, y Carlos no pudo dar la respuesta por un tiempo. Dudó por un momento y decidió conocer al regulador. Después de charlar durante media hora, todavía no podía juzgar la actitud del regulador hacia Diego. Al final, Carlos simplemente preguntó directamente, y el regulador le preguntó qué pensaba sobre Diego. ¿Te importa demasiado por él, verdad? ¿Es eso así? Carlos estaba un poco confundido. Le importa Diego, pero no tiene otros pensamientos. Debido a que Diego parecía tener un gran problema, estaba más a gusto. Es solo eso, ¿verdad? Tal vez debido a que le preguntaran esto, Carlos no pudo evitar preocuparse un poco. De hecho, estaba bastante incómodo cuando tuvo contacto físico con Diego. Todo tipo de dudas se acumularon en mi corazón, y Carlos estaba muy molesto. Finalmente, decidió ir a Gay para experimentar la atmósfera ambigua y ver si acababa de estar enamorado durante demasiado tiempo.
Para evitar que Diego fuera de repente a su casa pero no viera a nadie, envió un mensaje a Diego diciendo que algo estaba mal esta noche. Carlos no ha estado en Gay durante muchos años y no puede adaptarse a la atmósfera aquí de todos modos, pero aún así mordió la bala y encontró una esquina para sentarse. Los padres de Carlos murieron en la marea de monstruos que se desbordan en la mazmorra cuando todavía lo recordaba. Quizás por esta razón, siempre tuvo un afecto especial por aquellos que luchaban con la mazmorra. Después de descubrir que era un regulador, ingresó a esta industria sin dudarlo. Es diligente y serio en sus estudios, y no tiene tiempo ni el corazón que se enamora. Más tarde, después de la graduación, pensó en encontrar un trabajo y luego considerar las citas. Como resultado, se retrasó hasta ahora, y se olvidó por completo de este asunto sin darse cuenta. Después de pensar en ello con cuidado, Diego es el hombre más cercano para él en este momento. Carlos tomó un sorbo de vino y recordó el incidente cuando Diego de repente llegó a él ese día. Si Diego no hubiera tomado la iniciativa de acercar la distancia, probablemente nunca se habría convertido en la relación de Diego. Mirando hacia atrás en cada pasado, Carlos todavía no pudo encontrar la respuesta, pero simplemente se emborrachó cuanto más bebía. Sintiéndose un poco borracho, Carlos se detuvo a tiempo y no podía emborracharse afuera. Además, la aparición de la mazmorra no es regular, y puede ir al campo de batalla en cualquier momento, y no puede distraer su atención desde el punto en que no puede ajustar la frecuencia. Carlos resolvió su reino espiritual y gradualmente se despertó para beber. En este momento, alguien de repente hizo una conversación. Aunque Carlos estaba sosteniendo este plan para venir a Gay, no esperaba que alguien viniera a charlar con él, y estaba un poco en pánico. «Beber solo, ¿no estás aburrido?» El hombre naturalmente se sentó junto a Carlos y ordenó una copa de vino. «Bien. No estés tan nervioso», dijo con una sonrisa, «¿parece que puedo comer gente?» Carlos sacudió la cabeza y se sintió un poco relajado. Afortunadamente no era el tipo de persona que fue directamente a las siguientes 3 maneras. ¿Primera vez aquí? ¿Segunda vez? Puedo ver que no estás acostumbrado. Era así al principio, bebiendo en un desastre, pero me impresionó el olor del vino. ¿Qué piensas del vino aquí? Es bastante bueno. La otra parte tomó la iniciativa de plantear el tema. Carlos estaba avergonzado de responder demasiado simplemente y agregó, pero no tengo una buena tolerancia al alcohol y no puedo beber demasiado. Jeje. Se rió y de repente se acercó. You are so cute. Carlos se puso la piel de gallina, conversó por algunas palabras simples antes de escapar, y finalmente se calmó después de volar el viento frío durante más de 10 minutos. Ir a casa. Al final, Carlos estaba un poco decepcionado, pero realmente ya no quería quedarse en el bar gay. No esperaba ver a Diego en su puerta. Diego se sentó, apoyado contra su puerta, completamente bloqueado allí. Carlos no sabía qué año era, pero se acercó apresuradamente y se preparó para llevar a la persona de regreso a la casa. Tan pronto como los dos se conocieron, Diego dijo en una oración dispersa, ¿hiciste FM por los demás nuevamente? No. Entonces, ¿a quién conociste? Hablemos de eso primero. El tono de interrogatorio de Carlos por Diego era un poco desagradable, pero no iba a perder los estribos. Pero Diego no fue tan bueno como la última vez, ¿quieres encontrar otro compañero? ¿No quieres estar conmigo? ¿Qué? ¿Quieres llevarme a ese tipo de clase S? No me parece. Carlos se dio cuenta de que Diego probablemente sabía que había hablado con esa persona. Si el regulador tuviera una mala actitud hacia ti o tuviera un mal comportamiento, definitivamente no te lo daría. ¿Realmente no quieres asociarte conmigo? ¿El maestro de educación física enseña a tus chinos? Carlos no quería seguir discutiendo en la puerta, por lo que abrió la puerta y entró, y Diego lo siguió. De todos modos, puedes calmarte primero. Carlos se levantó y se preparó para irse, dejando que Diego se quedara solo por un tiempo, pero Diego de repente se cubrió los ojos con las manos, se rió y se rió por mucho tiempo antes de detenerse. En el momento en que Diego bajó la mano, el corazón de Carlos saltó un ritmo, los ojos de Diego se pusieron dorados en tan poco tiempo. Ahora, Diego no puede quedarse solo, Carlos dijo, tú. Bueno. Diego interrumpió a Carlos, está bien si no quieres prestarme atención, puedes hacer lo que quieras. Carlos ha sido un poco descuidado en estos días porque no sabía cómo enfrentarse a Diego, pero no esperaba que Diego pensara tan en serio. No te detendré. Diego dijo, sacando una pequeña botella de vidrio de su bolsillo y de repente cambiando el tema, ¿sabes qué es esto? No tengo idea. Es una droga específicamente dirigida a los reguladores. Diego sonrió y sacudió la botella.
Le pregunté a la gente cómo mantener a la persona que quiere irse, y él me dio una botella de esto. No tengas miedo, no usaré este tipo de cosas para ti. La sonrisa de Diego se volvió mucho más suave. Te sentirás incómodo, ¿cómo puedo soportarlo? Habilidad de Diego, no sé lo que quieres decir. No he terminado de hablar todavía, por favor siga. No te preocupes. Diego dijo suavemente, luego puso su dedo índice en sus labios y luego le movió la botella de vidrio a la boca, sus ojos fijos en Carlos inmóvil. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias si esta cosa es utilizada por aquellos que son capaces? Carlos de repente tuvo una premonición siniestra. Tú. El siguiente segundo, esta premonición se hizo realidad. Diego realmente abrió la boca y la mordió. Con un clic, Diego muerde un trozo de la botella de vidrio, y todo el líquido en el interior fluía en la boca de Diego. Diego escupió fragmentos de vidrio ensangrentado, y el líquido absorbió más rápido a través de la herida en su boca, surtiendo efecto de inmediato. Los ojos de Diego se volvieron dorados instantáneamente, y Carlos nunca había visto ojos tan brillantes, y simplemente brillaba. Puedes encerrarme en la habitación o quedarte. Diego dijo lentamente, si te quedas, lo prometo, te preocuparás, muy preocupado. ¿Lo que elija? La ola mental desordenada se mareó a Carlos. No podía entender por qué las cosas de repente se volvieron tan serias y por qué Diego se estaba volviendo loco. Pero él sabía que no podía dejar a Diego solo. Carlos inmediatamente abrazó a Diego, con una marea baja severa y un alboroto moderado. Carlos nunca había tratado con un estado tan difícil. Diego sonrió. Luego, llegó a la parte posterior de su cabeza sin dudarlo y se desmayó. Capítulo 8. Diego sabía algo cuando era muy joven, algo que nunca había visto antes, pero todos estaban mencionando. ¿Sucio? Las personas que no han sido manchadas con suciedad son aguas claras, y las personas que han sido manchadas de suciedad son agua mutua. Una vez que el agua limpia se mancha con agua fangosa, nunca podrá mantener su pureza original, incluso si se agrega a mucha agua. Diego es agua fangosa, y es agua fangosa en agua fangosa. No puedes tocar sus cosas, porque la suciedad puede ser contagiosa. No puedes comer lo que él preparó, porque la suciedad entrará y envenenará a la gente a muerte. Diego incluso estaba encerrado en el almacén, donde se almacenó el equipo deportivo, y se quedó durante toda una noche y media día. Tenía menos de 10 años en ese momento, pero no sintió miedo en su corazón. Sabía muy bien que cualquier clase sería descubierta en las clases de educación física al día siguiente, por lo que solo esperó en silencio la llegada del día siguiente, viendo que el cielo afuera se volvía oscuro y blanco, y el sonido de ruidoso a tranquilo y luego ruidoso. Diego sintió que sería genial si estuviera realmente sucio, por lo que no habría necesidad de ser tan problemático, solo abre la puerta. Diego nunca esperó que cuando tenía 10 años, en realidad se le probara si era una persona capaz o un viento de nivel de doble tipo SS y hielo a nivel de SS, y su talento era aterrador. En ese momento, Diego se sintió aún más asustado que la alegría. Aquellos que sabían sobre esto lo mataron y no amaban a su madre, a quien nunca se preocupó por su padre, decidieron darle la vuelta a los comentarios. Hicieron algunos rituales complicados que Diego no pudo entender, y finalmente cruzaron un hilo de algodón procesado y le pidieron a Diego que caminara debajo. Se dice que las personas que están contaminadas con suciedad sentirán un dolor desgarrador cuando se acerquen. Diego nunca sintió que era agua fangosa. Sin embargo, después de saber que era capaz y muy fuerte, la segunda vez que se paró frente al hilo de algodón, Diego recordó todo en el pasado y dijo que era toda la evidencia de agua fangosa. Su madre que murió en un accidente había estado viva y había estado viva, pero murió de repente al día siguiente después de alimentarlo. No pudo evitar temblar y no pudo dar un paso. Diego sintió dolor, entonces lo que otros dijeron. Diego mismo sabía muy bien que no sintió el dolor, pero no se atrevió a cruzar esa línea. Era algo tan simple que no podía hacer. Resultó que había sido sospechoso e incluso aceptó que podría ser agua fangosa. Este fue un golpe fatal. Había admitido la derrota y podría no importar lo que otros pensaban. Diego no hizo ningún argumento, sino que se fue sin mirar hacia atrás. A la edad de 13 años, Diego finalmente encontró la oportunidad de colarse en el equipo de la mazmorra, y finalmente vio la legendaria suciedad, una nube de humo negro. Mientras los demás eliminaban la suciedad desde lejos, Diego se acercó, agarró el núcleo sucio en la mirada de terror de todos y la aplastó directamente. Es una cosa tan frágil. Diego lo encuentra ridículo. Es sucio y ridículo, es aún más ridículo. Diego parecía haberlo dejado ir. Esto no fue un gran problema en absoluto. Incluso se unió al equipo de la mazmorra, sosteniendo innumerables núcleos sucios en sus propias manos sin miedo. Más tarde, Diego casi se volvió loco debido a la habilidad del monstruo.
Los jugadores de habilidad en el mismo grupo lo enviaron a una agencia de gestión especial. Le dieron varias inyecciones de tranquilizantes y que estaba atado, diciendo que tuvo que esperar hasta que terminó el periodo de observación antes de poder liberarlo. Entonces alguien entró y le hizo muchas preguntas. Diego respondió a algunos, pero algunos no respondieron. Después de que el médico terminó de preguntar, finalmente sintió que el cinturón atado lo incomodó, por lo que fácilmente destrozó todos los cinturones y cambió a sentarse en la cama, lo que asustó la cara del hombre se volvió verde. Diego movió sus músculos y todavía se sintió incómodo, por lo que demolió la habitación especialmente construida para aquellos que son capaces, por supuesto, dio dinero para construir otra habitación. Entonces, Diego se fue con una arrogancia. Mirando los ojos de esas personas que los miraban, Diego no se sintió extraño en absoluto, pero sintió que era muy razonable, esta es la expresión. Diego se siente muy acostumbrado y es muy agradable para el ojo. Todo fue normal hasta que conocí a Carlos. La actitud de Carlos hizo interesado a Diego. Para aliviar el aburrimiento, Diego quería acercarse a Carlos. Luego, el día en que fue invitado a Dayou y venció al dueño de Damou en la cara, el hombre regañó. «Agua sucia y fangosa». Diego estaba un poco aturdido cuando lo escuchó. Había pasado demasiado tiempo, y no había escuchado esta palabra durante mucho tiempo, tanto tiempo que pensó que la había olvidado. Estas dos palabras hicieron que su corazón se apretara, tal como era en ese entonces. Diego de repente entendió que no lo dejó ir, ni olvidó, pero siguió recordándolo. Todavía era el Diego que no se atrevió a caminar a través de una mera cuerda de algodón en ese entonces. Cuando el mismo Diego no se dio cuenta, se dio por vencido y lo aceptó. Simplemente cambió su enfoque. Odiaba a esos monstruos por los sucios productos y quería destruirlos de la manera más difícil. Pero no podía ser tan decisivo como lo era con monstruos específicos como en el medio ambiente. Para resistir el miedo a soy un agua fangosa, decidió asimilarse, lo aceptó e incluso deliberadamente se volvió loco y se cuidó de sangre, lo aceptó de manera simple y ordenada, y se dijo que no era gran cosa, no importaba lo que fuera, no le importaba, solo hacer lo que le gustaba. Ya no necesitaba pensar en las cosas que lo asustaban, solo se volvía loco. Pero realmente no podía importarle. Cuanto más hacía, más escandaloso estaba esperando. Está esperando que alguien le dé una respuesta negativa y le diga que no tienes desesperado, o que alguien está dispuesto a darte una mano o incluso lo odia. Mientras pueda tratar a una persona molesta ordinaria en lugar de una persona contaminada por la suciedad, eso es suficiente. Esperó a esta persona. Por lo tanto, era irresistible para acercarse. Finalmente sabía lo que quería ver del colapso del espacio compuesto de suciedad. Quería presenciar el final de la suciedad, es decir, su propio fin. Diego no pudo evitar querer reír, después de todo, fue realmente divertido. Es sucio y no ridículo, es ridículo. Diego no sabía lo que quería o hacia dónde iba, simplemente caminó sin rumbo. Como resultado, siguió su instinto y llegó a la persona que le dio algo de consuelo. Solo Diego sabía cuánto se sentía cuando vio a Carlos realmente abrir la puerta. Las luces en la habitación parecían venir desde el cielo. No estoy familiarizado contigo, así que será mejor que regreses. Pero Carlos lo dijo y cerró la puerta. Diego cree que es normal, después de todo, es una persona cruel, pero también es posible que Carlos sea realmente solo porque no está familiarizado con él. Así que Diego decidió esperar, solo esperó por este tiempo, la última vez. Esperó de nuevo. Carlos es realmente un melón suave y tonto de corazón suave. Pero a Diego le gusta mucho la ternura y el corazón de Carlos. Hace tanto frío afuera. Pero se calienta tan pronto como te ves. Carlos hizo un tazón de fideos para Diego y planeó alejar a la gente, pero Diego, que tenía confianza, sabía qué hacer para quedarse. Pero no quiero ir a casa, soy el único en casa. Diego no mentía, era toda la verdad. No quiere irse a casa. No hay nadie más en su familia. No importa qué asociación, estas dos verdades harán que Carlos tenga, será beneficioso para él. Efectivamente, Diego se quedó. Cuando salió del baño, Diego se sintió cálido de la cabeza a los pies. Probablemente tomó la decisión más correcta en su vida, pensó que sí. El arreglo de Carlos era para él, un invitado no invitado, dormir en la cama y dormir en el piso como su propio dueño del gado. Diego no pudo entender, pero Carlos dijo muy claramente, la capacidad de las personas tiene mala calidad del sueño y el insomnio tiene un gran impacto. Sigues siendo el poder de combate principal del asedio de mazmorras. Si algo sale mal, no es una broma. Es realmente normal comenzar puramente desde la perspectiva de una persona capaz. Después de todo, él es el héroe de la ciudad, por supuesto que duermes en la cama. Héroe.
Esta palabra es demasiado positiva, y Diego nunca pensó que sería evaluado así. Pero al ver a Carlos cerrar los ojos y tener la intención de dormir, Diego no pudo aceptarlo. Después de algunos problemas, los dos dormían juntos en la cama. Diego le contó a Carlos sobre su pasado, esta fue la primera vez. Desafortunadamente, Carlos no podía entender lo que esto significaba para él. Pero no importa, solo necesita saberlo él mismo. Después de eso, Diego comenzó a molestar a Carlos. Carlos estaba tan enredado que no tenía más remedio que darle un problema en los ojos de Carlos, cambiar su imagen. Esto es demasiado simple. Diego lo hizo directamente, rompiendo por completo la defensa de Carlos e interviniendo en la vida de Carlos. Todos saben que Diego, el as de la Young Master Association of Familia García, no está convencido, excepto el propio Diego. Porque Diego sabía muy bien que no odiaba ser disciplinado, pero lo disciplinaron, no él, sino el joven maestro de Familia García y el as de la asociación. Por supuesto, él es el joven maestro de Familia García, y por supuesto también es el as de la asociación, pero solo obedece a estos dos, por lo que si quieres preocuparte por ellos, solo pueden preocuparse por sí mismos. Entonces, cuando Carlos no pudo evitar dejar que Diego contenga su hábito de usar sus habilidades al azar, su sangre parecía estar hirviendo nuevamente, al igual que un momento antes de destrozar al monstruo, pero era completamente diferente, sabía que estaba emocionado e incluso extasiado. No hay duda de que Diego lo cambió fácilmente. Sin embargo, Diego todavía tenía miedo. Tenía miedo de que Carlos lo odiara. Tenía miedo de que Carlos se sintiera incómodo cuando levantó la cara y llamó a la habilidad de Diego y temía que Carlos ajustara la frecuencia para otras habilidades como si fuera al final del mundo. Además, incluso si no consideraba el miedo, estaba extremadamente disgustado con el reino espiritual de Carlos dejando rastros de comunicación con los demás. La ola espiritual del otro lo hizo tan irritable que quería acabarlo, como si sus cosas estuvieran manchadas. Él sabía por qué. La negligencia de Carlos y muchos signos que podrían estar asociados con el asco hicieron que Diego no pudiera soportarlo más, pero a diferencia de las pocas veces anteriores, él sabía lo que debería hacer. Carlos probablemente pensó que sus ojos dorados eran porque estaba muy asustado, porque estaba demasiado loco para armar su tono y comportamiento. Pero, de hecho, Diego estaba temblando de emoción, e incluso sus huesos estaban ruidosos. Diego está esperando que Carlos tome una decisión y le diga con acciones que es importante para Carlos. Diego está esperando el resultado que conoce. No hay tres cosas. Diego esperó 3 veces, y fue la última vez. Si espera, Diego nunca esperará a Carlos nuevamente en el futuro, continuará directamente. Diego ha esperado de hecho. Carlos siempre puede calmar la ansiedad de Diego y nunca dejar que las expectativas de Diego se desvanezcan. Da tanto miedo. ¿Cómo podría haber alguien que suceda tan pronto cada vez que aparezcas? ¿Cómo trata esto? Solo cuando Carlos está satisfecho con cuánta alegría, cuánta felicidad, cuánta emoción tiene que saquear. ¿Qué más le gusta ser el único? En el momento en que Carlos lo abrazó, Diego finalmente se sintió aliviado, y vomitó la respiración que había sido acumulada durante muchos años, podía caminar bajo el hilo de algodón con la cabeza en alto y su cofre en alto sin ninguna carga. Pero si realmente quisiera usar el hilo de algodón, sintió que probablemente torcería la cosa en polvo directamente. Capítulo 9. Después de hacer FM, Carlos envió a Diego al hospital, especialmente la boca de Diego. No podía creer cómo alguien podría morder el vaso. Después de que Diego abrió los ojos, Carlos le confesó directamente pedirle información sobre su señor. Así que te he contactado menos en los últimos días, y estoy un poco evitándote, no es porque quiera deshacerme de ti. Es porque no quiero deshacerme de ti, sino porque no estoy tratando de deshacerme de ti, así que estoy preocupado por estas cosas. No entendí mal. La actitud de Diego de admitir sus errores fue muy sincera. Todavía estaba acostado en la cama del hospital. Carlos no podía hacer nada para enojarse. Entonces, ¿por qué haces eso? Rebelión. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Si ruedas en el berrinche y le pidas atención más intensamente, no es solo una rebelión. Puedes decirlo en voz alta. Es demasiado grueso. Después de todo, es el hecho. De lo contrario, ¿qué más quieres responder? Diego sonrió, por ejemplo, soy realmente sed de sangre. Por favor, ten cuidado con tus palabras y acciones, aquellos que son capaces de Diego. Lo sé. El tono de Carlos finalmente se relajó. Así es, fue demasiado complicado por esas personas, y solo dijo que Diego era un poco rebelde, y eso es lo que pensaba desde el principio. Después de relajarse de una sola vez, volvió a aparecer otro aliento. Carlos le bajó la cara, sabes que realmente eres demasiado esta vez.
Diego asintió. Realmente me asustaste. Lo siento, nunca volveré a hacer esto en el futuro. Es mejor ser honesto. Es cierto, incluso más cierto que las perlas. Entonces todavía estás sonriendo. Lo lamento. Diego inmediatamente levantó la cara. Carlos miró a Diego por un tiempo, Diego se paró en serio en su rostro, y al final no pudo evitar estallar en reír. Realmente estás fuera de la salvación, persona capaz de Diego. Gracias por el cumplido. No te estoy alabando. En resumen, este asunto llegó a su fin por el momento. Pero hay una cosa más que Carlos no ha resuelto, esa es la pregunta planteada por el regulador de nivel S. Debido a la actitud de Diego, Carlos también presentó una respuesta de rechazo a la asociación, pero todavía no había respuesta a esta pregunta. Es tan triste. Carlos estaba preocupado de que Diego pudiera averiguar naturalmente. Le preguntó a Carlos más de una vez por qué estaba infeliz. Finalmente, Carlos estaba tan enredado que no podía soportarlo y lo dijo. Estoy pensando en enamorarme. ¿Quieres enamorarte? No cuente. Entonces, ¿qué tipo de personas te gustan? En el pasado, Carlos podía decir firmemente que le gustaba un caballero con un sentido de educación, pero ahora no está seguro, pero no sabe qué más decir. Al final, dio la respuesta anterior, tal vez es un caballero. No es ese yo. Diego puede estar bromeando, pero ahora está bromeando un poco. Aunque no puede hacer una broma, el jactancia de Diego fue tan escandaloso que todavía hizo que Carlos quisiera reír. Mira, soy muy modesto contigo. Si me pides que use ropa seria, la usaré. Si me pides que ponga algo de ropa en la mazmorra, puedo usar la palabra humano. Entonces hay un caballero. Un caballero es una persona con un estado alto o un noble. Carlos era demasiado vago para poner los ojos en blanco. Y un caballero se refiere a un hombre, ¿verdad? Carlos se congeló. Estaba relativamente relajado frente a Diego, y no prestó atención por un momento, y soltó, nunca pensó que su orientación sexual se expondría tan casualmente, como si estuviera hablando de comer barbacoa esta noche. En realidad, también me gustan los hombres. ¿Hablas en serio o me consueles? Por supuesto que es serio. Sí, no hay nada de que bromear en este tipo de cosas. Después de todo, eres un hombre. Carlos lo soportó, no bromees en este momento. No. Incluso si te pones una cara seria ahora, es demasiado tarde. Realmente no lo hago. Dije que me gustas muy temprano y lo he dicho muchas veces. ¿Dónde te gusta contar? ¿Qué tipo cuenta? Al menos tienes que poder besar tu boca para que te guste en el sentido del amor. Carlos no tenía cerebro cuando lo dijo, así que cuando Diego realmente bajó la cabeza, no estaba preparado por completo. Los labios fueron presionados uno contra el otro por un segundo, y Carlos se quedó allí aturdido. Depende de ti si ese es el caso. Si este niño se besa con onomatopeya, solo puede usar palabras como chi, que son lindos y juguetones, pero este es un beso. Carlos retuvo su primer beso durante más de 20 años y Diego lo dejó en un eufemismo. Carlos no tenía ninguna fantasía poco realista sobre su primer beso. Nunca pensó que tendría un afecto profundo bajo la luna, pero no importa cómo dijo eso, ¿sería un beso? Persona capaz de Diego. Carlos golpeó la hermosa cara de Diego, que era enojara para ambos dioses. Reflexiona sobre mí. Después de decir eso, Carlos se fue con ira y rostro sonrojado. Diego vio a Carlos desaparecer detrás de la puerta y luego tocó sus labios con los dedos durante mucho tiempo. Después de un tiempo, mis oídos se pusieron rojos en silencio. Increíble. Irrazonable. Muy mal. Carlos maldijo en su corazón mientras caminaba rápidamente, sus labios se calentaron después de darse cuenta, hacía mucho calor. Solo publíquelo, ¿de dónde viene la temperatura corporal? Lo más increíble es que no lo odia en absoluto. Ese día, el hombre se inclinó en un tono frívolo y lo elogió por su ternura, pero estaba casi asustado, y Diego lo besó, pero no se sintió molesto. ¿No se ha hecho esto? Carlos estuvo en un desastre por un tiempo, y de repente pensó que Diego lo besó para expresar su seriedad. Es decir, si Diego habla en serio, no habría sido confesado por Diego muchas veces y aún no lo sabría. Porque me gustas un poco. Para esta manera, ¿puedes salir contigo? ¿Hiciste FM por otra persona? ¿Te sentirás incómodo? ¿Cómo puedo soportarlo? Mirando hacia atrás en lo que dijo Diego antes, la cara de Carlos se hizo más caliente, y quería cavar un hoyo para enterrarse. Realmente no lo notó en absoluto, y nunca lo pensó en esa dirección, pero ahora mirando hacia atrás, es realmente sencillo.
¿No es este un rumor confirmado? No, no, las cosas verdaderas no pueden llamarse rumores. Debe decirse que los ojos de las masas son agudos, al menos más brillantes que su. ¿Entonces deberían estar enamorados ahora? No solo eso, también me acosté con la misma cama y me besé. ¿Esto, qué es esto? ¿Se considera citas? No cuenta si no lo dijo. ¿Entonces fui a la fecha después de decir eso? ¿Qué son estos y qué? Dicho esto, él mismo no se dio cuenta de que se había enamorado de Diego. ¿Cómo sabía Diego? No, ¿sabe Diego que le gusta? ¿Qué pasaría si no supiera que lo besaría? ¿No es un beso forzado? Pero él y Diego compartieron una cama y le dieron mucho cuidado a Diego, lo que hizo que los dos fueran tan cerca. ¿Le dio a Diego muchas ilusiones que Diego era tan audaz? No, no una ilusión. No. Estos no son los puntos clave. El punto clave es, ¿qué debo hacer en el futuro? Carlos se quedó allí y envió un mensaje a Diego durante mucho tiempo. Me debería gustar también. Pero déjame pensar en eso de nuevo. Entonces, Carlos se escapó. No hay forma, es demasiado repentino. Dale más tiempo para digerir. Definitivamente responderá a Diego cuando llegue el momento. Capítulo 10. Carlos siempre siente que sus ojos se han vuelto cada vez más recientemente, pero cada vez que rodea, descubre que nadie lo está mirando. Tal vez fue porque estaba molesto y pensó demasiado. Carlos en realidad lo descubrió, pero no sabía cómo hablar. Sintió que todavía tenía que tener una confesión formal, pero no tenía experiencia y había estado rascándose el cuero cabelludo en estos días. Además, después de salir, se casarán, si quieren casarse, solo pueden ir al extranjero, pero cuando se casen, también considerarán la distribución de la propiedad y se adoptarán descendientes. También tendrán cohabitación después del matrimonio, cuáles son las regulaciones de vivir juntas, cómo ser responsables de las tareas domésticas, cómo dividir los gastos en el hogar en tiempos normales. También hay cuántos días para el sexo y tienen algún pasatiempo. También está el límite entre el trabajo y el amor, y qué hacer si rompes con tu pareja. Había muchas cosas en la cabeza de Carlos, y pensó que era muy importante, por lo que tenía que pensarlo claramente para que no pudiera estar preparado en absoluto. El resultado es que cuanto más lo pienses, más se vuelve más complicado y cuanto más pienses al respecto, más mayor será el problema. Sin embargo, realmente no es bueno no responder a Diego lo antes posible. Carlos usó todas las vacaciones anuales que salvó de una vez, y Diego, como socio, también tuvo un descanso temporal. Está a punto de llegar, y cuando vuelva al trabajo, definitivamente volveré a conocer a Diego. ¿Qué debo decir entonces? ¿Seguirá? Hola, señor. Por alguna razón, Carlos siempre sintió que la expresión de su último año era un poco extraña. ¿Qué ocurre? Sí, ¿has visto televisión recientemente? Carlos sacudió la cabeza, señor, probablemente sabiendo que solo leo Central News Channel. Entonces, ¿has acordado el asunto entre tú y tu pareja mencionados la última vez? Ya lo dejé en claro, por favor tenga la seguridad. Oh, olvídalo, solo lo diré. El señor le tocó el cuello. Diego fue entrevistado hace algún tiempo, por lo que será mejor que vayas y eche un vistazo. El nombre del programa es XXXX, y el episodio X es. Carlos de repente tuvo una premonición siniestra. De vuelta en el hotel, Carlos sacó su computadora portátil y escribió las dos primeras palabras del programa y la entrada de la Asociación para 20 episodio X apareció. La premonición siniestra de repente se hizo aún más fuerte. XXXX número X, ¿Diego aclara que los rumores no son rumores? La habilidad de nivel SS anuncia la relación. Una línea de títulos apareció en la pantalla. Los ojos de Carlos se volvieron negros y sus manos temblaron y casi abrieron el número anterior. Hizo clic cuidadosamente en ese episodio. Tal vez un poco presuntuoso, pero recientemente ha habido muchos rumores sobre usted y su pareja. ¿Qué piensas sobre esto? Vine aquí solo para aclarar esto. Diego miró la cámara en la parte delantera, al igual que mirar a la audiencia viendo el programa a través de la pantalla. Esto no es un rumor, me gusta mi pareja. ¿Esto es realmente inesperado? ¿Puedes decirme cómo va tu relación? Hace solo unos días, lo besé. Diego sonrió un poco tímidamente, sin parecer el descarado Diego en absoluto, y no sabía si estaba fingiendo o real, pero en realidad todavía estamos en el escenario ambiguo. Estaba demasiado ansioso y lo asusté. Dijo que también le gustaba, pero me tomó un tiempo pensar en el asunto entre nosotros. Parece que va bien. Sí, sería genial si pudiera volver pronto. En este punto, Diego sonrió amargamente.
Es una pena que no le guste ver programas de televisión y haya perdido una oportunidad tan buena. Entonces, finalmente, por favor diga algo a su pareja. Diego miró la pantalla, y esta vez realmente estaba mirando a alguien a través de la pantalla. No sé si es un filtro o algo más. Obviamente es la misma lente, pero Diego le da a las personas un sentimiento completamente diferente. Lo siento, perdóname. Te besaré bien la próxima vez. ¿Estallido? Carlos cerró la computadora a la vez. Aún así, mi corazón todavía no pudo evitar latir salvajemente, y mis dedos seguían temblando. Diego, mira qué demonios estás diciendo. Intencionalmente, Diego definitivamente lo hizo a propósito. ¿Qué pasa? Es una pena que no le guste ver programas de televisión. Mientras este episodio se coloque aquí, lo verá tarde o temprano. Todavía no había tomado una decisión, pero Diego realmente lo hizo público. Además, es tan detallado. No es de extrañar que Carlos siempre sienta que alguien lo está mirando en estos días. Y ahora todo el mundo sabe que ha escapado por un beso. Lo siento, ¿cómo es que siento que quiero disculparme? El movimiento de Diego fue demasiado despiadado, y Carlos realmente no pudo detenerlo. Ya no podía quedarse. Cuando pensó que todos los que estaban a su alrededor podrían saber lo que estaba haciendo, quería estrellarse hasta la muerte y devolverlo al horno para reconstruirlo. Sin embargo, en el camino a casa, la vergüenza y la ira de Carlos se desvanecieron gradualmente. Después de todo, todavía me gusta, pero no he descubierto qué hacer en el futuro. De hecho, es hora de darle la respuesta a Diego. Eso es todo. Tan pronto como abrió la puerta y vio la sonrisa de Diego, su tono sin escrúpulos y su tono agradable, la vergüenza de Carlos volvió. Para ser honesto, él es realmente inferior y no parece un adulto en absoluto. Carlos también es consciente, pero ver a Diego como la sensación de ser caótico es aún más obvio. ¿De qué estás hablando sin sentido en la televisión? Al final, Carlos solo dijo esto. Sin tonterías, es toda la verdad. Obviamente no eras tan agresivo antes. Para ser honesto, Diego siempre ha estado muy enredado y duro. Aunque no es fuerte, no ha sido así. Incluso si se ve forzado antes, ha sido suave. Estoy triste porque sé que no te has dado cuenta de que estoy confesando. El tono de Diego hizo que Carlos no pudiera decir si estaba bromeando o realmente perjudicada. Pero esto estaba ahogando a Carlos, no podía refutar, así que decidí ser más notable. Incluso si no lo haces, volveré. Entonces, se acercó a Diego a Carlos, su voz se suavizó. ¿Cuál es tu respuesta? Lo has hecho público. ¿Tengo otras respuestas para elegir? Carlos abrazó a Diego. Cuando conoció a Diego, nunca pensó que se volvería así. Pero al final fue así. Lo siento. ¿Qué? De hecho, te estoy forzando porque no puedo esperar. Este asunto ha pasado. No, todavía no. Diego sostuvo la cara de Carlos, y Carlos estaba un poco confundido. En este momento, la cabeza de Diego se inclinó, y se dio cuenta de que iba a besar e inmediatamente cerró los ojos con fuerza. Después de un tiempo, nada se sintió, Carlos abrió un poco. Vio a Diego reír. Habilidades de Diego, ¿qué dijiste en la televisión? Lo siento, porque es muy lindo. Diego tosió ligeramente, parece que te voy a morder, incluso tus pestañas temblan. Pero te quedas en mi mano y no te mueves en absoluto. No expliques. No estés tan nervioso, por favor, siga. Diego pellizcó la mejilla de Carlos con su palma, o estarás sin aliento en un tiempo. Relájate, no te volveré a comer. Eso es todo, pero es difícil para Carlos no estar nervioso cuando se cruza con los ojos de Diego a una distancia tan cercana, y sabe lo que sucederá después. Diego se inclinó, y esta vez Carlos abrió los ojos, pero a medida que la distancia se acercaba, todavía no pudo evitar cerrar. El calor fue presionado contra sus labios, y el cuerpo de Carlos se volvió más rígido. Quizás porque se había preparado de antemano, su atención se centró en sus labios, e incluso podía sentir los labios de sus dos personas deformadas ligeramente porque Diego se presionó. La respiración de Diego se hundió, como si se rociara más respiraciones sobre la punta de la nariz, o solo sus orejas le transmitieron esta ilusión. Diego abrió la boca y tomó el labio inferior de Carlos, comenzó a chupar y la lamió de vez en cuando. La punta de su lengua incluso se metió en la brecha de sus labios, tocando sus dientes casualmente. Carlos no esperaba que Diego se sacara la lengua tan rápido y subconscientemente retrocediendo. Sin embargo, Diego caminó alrededor de la cabeza de Carlos con una mano y la insertó en el cabello en la parte posterior de su cabeza. Presionó a Carlos con su fuerza que no dolería pero no pudo evitarlo. Espera, no presiones, UM.
Diego se extendió en el espacio abierto de Carlos y envolvió la lengua de Carlos sin dudarlo. Los dos ya habían presionado sus labios con fuerza, y el espacio en la boca de Carlos se volvió más estrecho en un instante, pero Diego seguía apretando adentro. La presión provocada por esta profundidad era demasiado fuerte, lo que hizo que Carlos fuera un poco asustado. Trató de sacar a Diego, pero Diego jugó un juego de empuje con la lengua de Carlos como si estuviera coqueteando. Carlos jadeó por un momento, al darse cuenta de que Diego se había decidido y se negó a irse, por lo que simplemente se redujo, pero Diego lo sacó. Carlos no pudo resistir a Diego en absoluto. Después de que su lengua fue forzada, abrió la boca subconscientemente, abriendo la puerta al saqueo de Diego. Carlos respiraba gradualmente, y sus piernas se debilitaron más y más débiles. Diego se volvió hacia la cintura de Carlos, apoyando a Carlos mientras sostenía a Carlos para evitar que caiga. La cabeza de Carlos se vio obligada a levantarse, y la parte superior del cuerpo se inclinaba hacia atrás debido a la fuerza ejercida por Diego, y sus dedos ya no podían pisar el suelo. El beso de Diego está tan enredado como Diego. Tan pronto como te vayas, se pone al día inmediatamente, y cuando lo conoces, incluso se lanza sobre él. Cuando te acuestas, todavía quiere acosarlo. Cuando te acuestas, incluso sube el poste y simplemente te presiona sobre tu cuerpo. Está casi en todas partes. Era como una enorme red hermética que estaba grabada en el mar. Carlos estaba envuelto en 3 capas dentro y 3 capas dentro y fuera. No había forma de retirarse o escapar. Finalmente, Diego se retiró. Carlos todavía estaba siendo retenida por Diego, y se apoyó contra el pecho de Diego y jadeó débilmente. También dije que no puedo comer gente. Y no tiene nada que ver con si lo dejas ir o no. Este beso definitivamente te hará sin aliento. Debería seguir. Diego levantó la barbilla de Carlos nuevamente. Carlos no se recuperó en absoluto y rápidamente bloqueó la boca de Diego. Diego no, se alejó y lamió la palma de Carlos, lo que hizo que la piel de Carlos se empujara y retrocediera. Eres estúpido, ¿por qué te estás lamiendo las palmas? Es solo una palma. Los ojos de Diego se habían vuelto de oro oscuro, mirando a Carlos a través de sus dedos. ¿Te enojarás si lamí algo aún más excesivo? Carlos quería preguntar dónde, pero su intuición le dijo que no preguntara. ¿Qué pasa si digo que puedo? Entonces admitiré mi error más tarde. Solo sé. Antes de que Carlos pudiera decir algo, Diego bloqueó la boca de Carlos nuevamente. Cuando renunció esta vez, Carlos ya estaba un poco mareado. Parecía que acababa de terminar un FM, y Diego estaba muy feliz. Sí, abre la boca de nuevo. Estás terminado, UM. Finalmente, Diego implementó su discurso en el programa. No es suficiente decirlo. Diego se molesta a Carlos, y él es muy consciente de sí mismo. No sabía que eras tan difícil al principio. Carlos susurró. No sabía que estabas tan enredado al principio. ¡Qué desastre! ¿Dónde puedo conseguirme? Es fácil enredar en cualquier lugar. Olvídalo, no puedo discutir contigo. Después de todo, no importa si Carlos es fácil de manejar o difícil de manejar. Quizás debido a su profesionalismo, Diego se dedica a estrategias de mazmorras y es muy bueno en estrategias, por lo que Carlos no puede soportar ser guiado, y no hay otra manera excepto para aceptar su destino. Después de todo, ya estaba enredado por Diego. El libro ha terminado.